Hola amigos, bienvenidos de vuelta a HeroBox luego de mucho tiempo y quiero decirles que ya llevo bastantes años queriendo hablar de la situación actual de Marvel en el cine con todo este descontento que hubo con las fases 4 y 5. Pero antes de comenzar a hablar de todo esto, hay que tomar en cuenta algunas cosas que parece que mucha gente no sabe y es el hecho de que producir un universo cinematográfico debe ser una de las cosas más difíciles del mundo, ya que no todo depende de Marvel. Y es que va desde ponerse de acuerdo con los escritores, directores, andar haciendo ahí malabares con los actores para poder grabar cuando estén disponibles. También se tienen que sujetar a las decisiones ejecutivas de la compañía y encima de esto lidiar con cosas que pasan en el mundo real como la pandemia y la reciente huelga de actores y directores que seguramente deben haberles hecho cambiar mucho sus planes. O sea, hay que darse cuenta de que no todo está en manos de Marvel porque hay muchos factores externos que afectan la producción y si lo vemos de ese modo, en realidad fue prácticamente un milagro que todo el plan de las fases 1 a la 3 hubiera salido tan bien como salió. Pero bueno, eso tampoco quiere decir que lo que hace Marvel no sea criticable, porque al menos a mi modo de ver, últimamente en Marvel no se han estado tomando las mejores decisiones y claramente este proyecto ya no nos está funcionando tan bien a los fans. Pero bueno, zanjado este asunto, aquí les tengo mis breves opiniones de la fase 4 y lo que va de la fase 5 del MCU. Y empezamos con la película de Black Widow, una película que obviamente llegó muy tarde, ya que el personaje ya estaba muerto, o sea que como para qué. Y Black Widow es una película pasable con algunas partes disfrutables y poco más, donde su gran fortaleza fue introducir al personaje de Yelena, que es un personaje muy bueno y para mi gusto mucho mejor que Natasha, que a mí personalmente nunca me gustó. Y pese a que tenía un par de cosas interesantes, el personaje de Natasha parece que la gente lo apreciaba más que nada por su aspecto del fanservice. Yelena, en cambio, tiene una personalidad mucho más entretenida, con esa parte oscura, pero a la vez ingeniosa, y creo que si lo siguen usando será uno de los personajes más interesantes del MCU. Respecto a la trama de Black Widow, creo que es bastante decepcionante, no vimos nada de lo que había pasado en Budapest, que durante todas las películas anteriores se nos estuvo insinuando. Taskmaster, un personaje totalmente desperdiciado, aunque igual nunca fue uno de mis favoritos. Y el villano este que te controla con feromonas, lo cual se soluciona rompiéndote la nariz, pues nada, infumable. La Widow, película que tiene sus partes entretenidas, pero que nunca llega a pasar de mediocre y ojalá y se hubiera podido estrenar antes de Endgame. Luego de esto tenemos a la película de Shang-Chi, una película entretenida que trae un poco de redención para aquellos a los que no les había gustado la adaptación del mandarín. Para mi gusto, una película buena, el personaje está bien, aunque en cuanto a origen y motivación no le llega a los talones a otros personajes clásicos de Marvel y a los héroes que ya tuvo el MCU en sus primeras fases. Lo que más destaco de Shang-Chi son las escenas de artes marciales, obviamente, sobre todo la escena de la pelea en el autobús al inicio, que realmente engancha con algo bastante impresionante en cuanto a coreografías, pero que por desgracia conforme va avanzando la película, esta parte de las secuencias de artes marciales se va diluyendo, con la pelea esta de los andamios, que estuvo bastante aburrida, y ya al final se olvida totalmente el concepto con esta lucha entre Shang-Chi y el mandarín con cadenas de energía en CGI, y de las artes marciales ya ni sus luces. Pero igual también muy padre cómo maneja esta parte del misticismo oriental, sobre todo lo del reino mágico y las escenas con los dragones y seres mitológicos al final. Realmente se siente que abre más esta parte mística del MCU que ya había empezado con Doctor Strange, lo cual está muy bien. Así que una buena película, los nuevos personajes son agradables, el humor también me funciona bien. Una película de la que realmente creo que no hay nada de qué quejarse, esta de Shang-Chi. Después de esto empezamos con las series, con esta de WandaVision, para mi gusto la mejor serie de TV del MCU y probablemente la única que realmente merecía ser una serie, no solamente por el formato episódico con estas parodias de las sitcoms del principio que funcionan muy bien, sino porque la serie en sí es como una especie de homenaje a la televisión, de ahí el título WandaVision, de modo que nada podría haber sido más apropiado. Me parece que en esta serie estuvo genial manejado el misterio, la mezcla de comedia con drama, con estos elementos más oscuros de cómo Wanda va controlando la mente de todo el pueblo. Tanto Wanda como Vision muy bien manejados ambos personajes. Encima trae de regreso a algunos personajes menores del MCU como Darcy y Jimmy Woo y les da un uso excelente. White Vision también estuvo genial.
Una serie realmente completísima y para mí por mucho la mejor de Marvel. Luego hay gente que se quejó del final y ahí es donde nos metemos con toda esta parte de la especulación en la que muchos fans estuvieron cayendo, que esperaban que salieran Magneto y Mephisto y quién sabe qué tantas tonterías. Como decíamos, se sabe que por estar filmando en pandemia sí hubo algunos problemas de producción en el capítulo final, que supuestamente iba a haber una pelea contra el conejo de Agatha, que iba a ser un demonio, que es algo que igual yo ya había predicho, pero en general es un final perfecto, o sea, fue el final que debía ser, totalmente consistente con el resto de la serie, dándole un cierre a Wanda y todo este duelo que tenía por la muerte de Vision. Entonces una serie genial, de lo mejor que nos ha dado el MCU hasta el momento, y no creo que Marvel vaya a poder superarla en futuras producciones. Luego tenemos la serie de Falcon and the Winter Soldier, una serie que en general está bien, que creo que hace un buen trabajo, profundizando un poco más en el personaje de Sam Wilson y su dilema sobre si aceptar el papel del nuevo Capitán América o no, y que nos da algunos momentos realmente memorables, pero que también es una serie que comienza a hacer agua en algunos aspectos, con algunas cosas bastante mixtas, hay como que varios errores en la escritura que a veces simplemente no está a la altura de lo que se debería. Por ejemplo, con el personaje de Simo, que se supone que está escrito tratando de mostrarlo como alguien súper inteligente, pero el guión simplemente no te lo vende y su única forma de lograrlo es hacer que el resto de los personajes se vean como unos incompetentes. También tuvimos problemas en esta serie con la producción. Se supone que en la trama original estos villanos de los Flag Smashers se iban a estar enfrentando a un problema de una pandemia, que por eso en los primeros capítulos se nos decía que andaban atacando camiones que transportaban vacunas y que la madre de Carly había muerto de esta epidemia, pero como a la serie les tocó estrenarse precisamente durante la pandemia del COVID, les pareció que iba a ser como un tema demasiado sensible y tuvieron que reescribir el guión, cambiando quién sabe qué tantas cosas. Así que al final todo eso queda como medio raro, sin explicación. Hay por ahí un video en YouTube que explica más al respecto, por ahí les voy a dejar el link. Pero bueno, también hubo otros problemas con la serie, al parecer ahí también los productores metieron la mano, hicieron ciertas peticiones que se me hacen medio muy tontas. Por ejemplo, ya habíamos visto al Capitán América usar armas de fuego en las primeras películas del MCU, pero supuestamente los ejecutivos aquí pidieron que los héroes ya jamás, nunca usaran armas de fuego. Entonces quedan cosas bastante ridículas, como que todas las peleas con los supersoldados sean siempre a puño limpio, y por ejemplo a Battlestar, el compañero del US Agent, lo mandan a enfrentarse a estos supersoldados aumentados usando creo que un cuchillito que trae por ahí, algo así, y es por eso que en la serie jamás vemos que el personaje haga algo, o sea, así de ridículo. Luego también acá se nota que para hacer un thriller político con temas muy adultos, que se supone que es de soldados, política y temas serios, se deja atrás algunos aspectos de atención al detalle. Por ejemplo, la escena esta donde a Simo se lo descuentan dándole un escudazo en la sien, pues esa madre debió directamente haberle destruido el cráneo, pero cuando lo vemos ya que se despierta, no trae ni siquiera un moretón. Entonces todo eso de bajarle a la violencia y al realismo le quita mucha seriedad a la serie, pero luego tenemos algunas escenas como que bien gráficas, como cuando le dan al científico un tiro en la cabeza, ahí sí se ve todo el gore. Entonces como que no se termina de entender ahí qué ondas y queda una cuestión muy inconsistente. También está mal la parte de los villanos, sobre todo la villana esta de Carly. No sé qué estaban pensando al poner esta actriz que parece como una mucosa de 14 años y ni siquiera una que tú digas se nota que es inteligente, que es una genio, que tiene autoridad. Es una chamaca X como medio nerdita, pero pues jamás se le llega a creer que pueda ser una líder o dar una orden de lo que sea. Es como que lo peor de lo peorcito de Marvel en cuanto a decisiones sobre los villanos. Luego tenemos algunas cosas bastante mixtas. Todo lo de John Walker, el dilema sobre usar o no el suero del supersoldado en general iba súper bien manejado en los primeros capítulos. Nuevamente momentos hiper memorables como lo del escudo manchado de sangre, que es una escena fuertísima. Y luego Sam y Bucky teniendo que vencer a Walker. Todo esto sin duda lo mejor de la serie. También la inclusión de las Dora Milaje como parte importante para seguir enlazando con la trama de Bucky estuvo bien manejado. Vemos a Simo usar la máscara por primera vez, como por 2 minutos, pero bueno, ahí va un poquito de fanservice que se agradece. Pero de todos modos la serie tiene como que ya a nivel político un discurso que simplemente no tiene sentido y como que las ideas nunca acaban de encajar o se terminan contradiciendo. Igual les paso un video que hay por ahí
donde se analiza esta parte del discurso político en la serie de Falcon y como que no tiene sentido. Luego está todo lo que se hizo con miras al futuro, que es de lo de los Thunderbolts. O sea, iba muy bien lo del US Agent, toda la serie te decía que el suero funcionaba de una manera, o te volvías bueno, súper bueno, o te volvías un malo irredimible, pero para el capítulo final como que rompen ya todo lo que habían dicho y de repente Walker primero es malo, pero luego como que aprende a controlarse y no es que esté mal, pero es contradictorio. Digo, a todos nos gustó el personaje de Walker, pero si la serie hubiera sido consistente, el US Agent tendría que haberse vuelto un monstruo y probablemente habría tenido que morir al final de la serie, lo cual nos hubiera roto el corazón, pero hubiera sido un mensaje fuerte y sobre todo consistente. Pero pues bueno, ahí ya es claramente una onda de la producción, porque querían usar al personaje para el proyecto este de Thunderbolts, con la introducción de la villana esta chafísima de la condesa Valentina Alegra de Fontaine, que hasta suena a nombre como de telenovela y que queda totalmente fuera de lugar en el MCU para mi gusto. Luego eso de que Sharon Carter era una traidora, que para mi gusto se hubiera podido revelar que fue reemplazada por un Skrull y verse eso en la serie Secret Invasion para seguir conectando, pero pues todavía nadie sabe a dónde va eso, o sea, demasiado rara la cosa. Pero bueno, aunque esta serie de Capitán América y Winter Soldier tiene muchos defectos, y algunos dicen que hasta fue una serie innecesaria y hubieran podido brincársela y mostrar directamente a Sam con el traje del Cap en una futura película, me parece que tuvo más cosas buenas que malas y me quedo con los personajes de John Walker, la toma del escudo ensangrentado con estas secuencias y la batalla contra USA. De aquí pasamos a Eternals, una película que a todos nos dejó con cara de what the fuck cuando la anunciaron. O sea, un proyecto bien salido de la nada, con esos personajes que si bien ya existían en el universo de los cómics, jamás se les dio un peso importante y son cero populares. Algunos dicen que Marvel la anunció nada más para hacerle la competencia a DC, que en ese tiempo andaba queriendo producir una película de los New Gods, que siempre no se hizo, pero de todos modos un proyecto raro. Igual algo que podría haber dado para sí, porque va sobre los orígenes del universo, literalmente, y ya se nos había presentado a los celestiales en las películas de Guardians, pero que de cualquier modo como que no parecía encajar con los planes de una saga que ya iba más bien a tratarse sobre multiversos. Sobre todo porque los Eternals como que ya llegan muy tarde a la fiesta y todo este pretexto de que se les ordenó jamás intervenir, simplemente no te lo crees. Cuando Infinity War fue un evento cósmico súper relevante y literalmente era contra Thanos, que es parte de la familia de los Eternos. Entonces de entrada la cosa pintaba mal y no parecía que estos personajes pudieran tener un lugar dentro del universo Marvel. Pero bueno, ya viendo la película, puedo decir que personalmente me gustó, pese a sentirse muy desconectada del universo Marvel. Y sí sé que a mucha gente le pareció aburrida, pero a mí la trama se me hizo interesante y hasta cierto punto es algo emocionante que de repente te presenten a un equipo completo como de 10 personajes nuevos, súper desconocidos, y que como ni son populares ni se han usado mucho, tuvieron tanta libertad para desarrollar. Igual ahí entró la parte esta fea del fandom, que mucha gente que pues, básicamente son retrasados mentales y se la pasaron todo el tiempo atacando la película, nada más por el hecho de que se hayan elegido actores con diversidad, lo cual sinceramente para la trama no tenía nada de relevante. Pero en fin, es una película que para mi gusto y fuera de esos problemas que ya mencioné, en general es entretenida, llamativa de ver. La secuencia de acción del final es muy buena en cuanto a los efectos especiales y las coreografías de batalla logran algo bastante genial, sobre todo con el personaje de Makari, que debe ser de las mejores escenas de velocistas recientemente. Luego hay cosas que no funcionan tan bien, principalmente el personaje este de Crow, que en los cómics es un desviante que es de los villanos principales de los Eternals. Y más que villano entiendo que es un personaje como tal, porque tiene sus claroscuros. En alguna parte creo que hasta se hace esposo de Tena o algo así. Pero acá su participación es muy breve, aparece como que en 2 o 3 escenas, ahí metido muy con calzador en la película, como que todo bien incómodo y tan rápido como llega, lo matan y se va, y así todo rarísimo con ese villano. Pero bueno, fuera de los defectos y cosas raras de la película, siento que es una película interesante que se deja ver, algunas cosas épicas en cuanto a la acción, al grado de que muchos de esos que se quejaban de la diversidad sin haber siquiera visto la película, ahora ya andan diciendo que fue una película infravalorada. Igual, quién sabe qué vaya a ser de estos personajes, creo que por ahí se dice que están entre que si van a hacer una secuela
o que si no, me imagino que para darle más interés quizás exploren por ahí el origen de Thanos en algunos flashbacks, que igual medio ridícula esa escena post créditos donde se anuncia a Eros como el hermano de Thanos, así con mucho orgullo, cuando el güey era un pinche genocida infame, lol. Pero bueno, como digo, en medio de la saga del multiverso, que va a durar me parece que como hasta 2030, como que ir metiendo aparte estas tramas de los celestiales queda como muy fuera de lugar y no creo que vaya a haber mucha oportunidad de desarrollar más esas tramas. Después de eso tenemos la serie de Loki, que aquí me meto yo a terreno bastante espinoso, bastante peligroso, porque al menos para mí esta fue una de mis mayores decepciones en cuanto a Marvel. El tráiler había estado genial y la premisa muy buena, Loki trabajando para una agencia de control del tiempo, listando eventos históricos, sonaba a acción y aventura literalmente ilimitadas, y luego llegó la serie, que para mi gusto fue una decepción, desde la manera en que desaprovechó la premisa. O sea, tienes al dios nórdico de las mentiras como protagonista, con la posibilidad de viajar a cualquier época de la historia de la humanidad, desde la antigua Roma, el futuro lleno de tecnología, la época de los dinosaurios, un potencial de aventuras literalmente ilimitado y lo ponen, ¿dónde? En un planeta desierto lleno de cráteres, en un mall dentro de una tormenta. Parece que deliberadamente tomaron las decisiones más aburridas que pudieran encontrar. Además, dentro de los cómics es totalmente normal que se reformule un personaje cambiando sus características para que se adapte a una nueva fórmula que quieran contar. Pero aquí el MCU, donde en general los personajes han mantenido una consistencia, se llega a niveles ridículos que terminan siendo hasta penosos. Loki se supone que literalmente es un dios vikingo súper resistente, capaz de aguantarle ataques a alguien como Hulk, y acá es prácticamente un completo inútil que a cada oportunidad el guión lo enfrenta con adversarios que tú dijeras que tienen estos que estar haciendo en contra de un dios, desde una mujer guardia, un redneck gringo, a un pasajero random de un tren, y todos ellos vencen a Loki fácilmente y lo avientan como si fuera muñeco de trapo. Se entiende que quisieron trabajar de forma distinta al personaje, pero se terminó haciendo algo que queda muy absurdo. Pero mi principal decepción con la serie, al menos la primera temporada, es que resultó ser tremendamente aburrida y repetitiva. Los primeros 2 capítulos me parece son poco más que Loki y el agente Mobius sentados platicando eternamente en conversaciones aburridísimas, y el resto de la serie es más o menos así también. Loki hablando con Mobius, Loki hablando con Sylvie, Mobius hablando con Rabona, todo con cero emoción y con cero química. Y supuestamente así es como desarrollan a Loki, poniéndole unos videos sobre él y diciéndole de cosas hasta que se vuelve bueno. Una decisión bastante floja y aburrida para darle desarrollo. Algunos de los buenos momentos que prometía el tráiler, además, como la escena de Billy Cooper, que hubiera podido ser un tremendo plot twist en alguna parte de la historia, fue solamente algo random que se mencionó por ahí dentro de una conversación. También las escenas que veíamos en el tráiler con los diferentes Lokis, hasta un Loki presidente de Estados Unidos, que sonaba todo bastante interesante y llamativo, pues terminaron siendo nomás unos cameos random de personajes que nunca hicieron nada. Y en cuanto a la parte repetitiva, pues la serie lo es, tiene como nada más 3 situaciones básicas que repiten 2 veces. Capítulo 1, a Loki le explican el origen de la TVA. Capítulo 2, Loki se queda encerrado en un paraje desolado pero logra escapar. Capítulo 3, Loki y Sylvie matan a los responsables de la TVA. Capítulo 4, Loki se queda encerrado en un paraje desolado, pero logra escapar otra vez. Capítulo 5, a Loki le explican el origen de la TVA otra vez, en una conversación súper larguísima. Y capítulo 6, Loki y Sylvie matan al responsable de la TVA otra vez. O sea que aparte de aburrida, te cuentan la misma historia 2 veces. Creo que no había necesidad. Y para colmo la serie ni siquiera termina, pues al parecer todo esto de la primera temporada solo nos sirvió como prefacio para una segunda temporada, donde con suerte sí pasaría algo. Creo que simplemente jamás entenderé cómo o por qué la mayoría de la gente consideró a la primera temporada de Loki como una de las mejores series de Marvel, o simplemente cómo la consideraron una serie siquiera buena. Supongo que simplemente es cuestión de gustos, aunque la mayoría de la gente, si le preguntas qué tuvo de bueno, lo único que te va a poder contestar es buena porque se confirmó el multiverso, lo cual pasó en los primeros 5 minutos del capítulo 1 y todo el resto de la serie estuvo de más, o porque apareció Kang casi al final, un Kang que no era Kang y además que no hizo nada, con que poco se conforma. Pues bueno, igual la serie tiene un par de momentos buenos, como el hecho de que usaran las piedras del infinito como pisapapeles, que es de esas cosas tan geniales que te vuelan la cabeza, y el personaje de Old Man Loki, su sacrificio final. Todo esto daba para hacer algo bueno, pero la serie es tan lenta, aburrida y con tanto relleno que creo que hubiera sido mejor
que hubieran presentado la historia en un formato distinto. Claro, como les digo, esta fue solo mi experiencia con la primera temporada de Loki. Para la mayoría de la gente la serie funcionó bien y creo que es algo que nunca entenderé por qué. Pero como sea, eso igual es bueno porque al menos ayudó a Marvel a mantener el éxito que llevaba, por lo menos durante un tiempo más. Bueno, de aquí pasamos con esta que manejaré como una nota al pie, que es la serie de What If, el primero de los proyectos animados de Marvel Studios, que algo que debo decir es que cuando se trata de Marvel o de Star Wars, los proyectos animados derivados de estos universos simplemente no llaman mi atención por distintos motivos. Como todo mundo, me encantan los proyectos animados, hay series animadas, películas que me gustan mucho, pero cuando se derivan de series o películas live action, siento que simplemente yo no termino de conectar con ellos, ya que me hace falta esa parte sutil de las actuaciones físicas que sí tenemos y que me ayudan a aterrizar estas historias en la realidad, y por eso simplemente a estos proyectos animados los suelo pasar por alto. Además, en el caso de What If, todos son como historias alternativas del MCU, de otros universos que no tienen ningún peso en la trama, así que tampoco me llamaba mucho la atención ya que no las consideraba necesarias. Pero de cualquier modo, nomás para ver qué ondas, me miré un par de capítulos de What If y siento que definitivamente no tienen la esencia del MCU, le falta eso que sí me dan las películas. Hay por ahí algunas ideas buenas, las secuencias de acción son algo entretenidas, pero el formato no termina de funcionarme, todo se siente muy esquemático, las historias suceden muy rápido debido a la corta duración de los capítulos y eso es algo que a mí me saca de la trama. Además, queda ya muy lejos de las primeras historias aterrizadas de Marvel que contaba al inicio en la primera fase y se siente como que ya todo vale y pueden meter cualquier cosa igual que en los cómics, que por ahí hay ciertos conceptos interesantes, pero pues todo ya se siente muy random y poco cuidado. Y bueno, vi los capítulos de la Capitana Carter y el de Doctor Strange, pero ya cuando llegué al capítulo en el que T'Challa se vuelve de Star-Lord, donde a ver la idea del Collector como un villano que peleaba usando los objetos de su colección estaba cool, pero luego tienes a Thanos como miembro del equipo de T'Challa, con una explicación toda a medias de por qué se unió a él, y luego le dan a Korath literalmente la personalidad de una colegiala de 14 años que fanboyea con T'Challa. Ya fue una cosa tan random que dejé de verle el sentido y ahí dejé de ver la serie. Así que supongo que What If está bien como curiosidad para los que les interese ver cosas todas locas, medio inspiradas en el MCU, pero personalmente yo no le vi el caso y me parece que el resto de las series animadas que Marvel tiene anunciadas van más o menos por la misma línea, así que simplemente es todo lo que tengo que decir al respecto y los proyectos animados de Marvel yo me los voy a seguir brincando. De aquí siguió la serie de Hawkeye, una serie que debo decir para mí funcionó muy bien. Salvo por el capítulo donde Clint va a la reunión esta de los jugadores de Calabozos y Dragones, me mantuvo entretenido todo el rato. El highlight es la secuencia donde usan todas las flechas de Hawkeye, la recuperación de continuidad, con referencias al periodo de Hawkeye como Ronin, el cual había quedado mucho sin explicar en Endgame, la aparición de Yelena para ir conectando un poco más con las películas, todo eso estuvo muy bien. Y el hecho de que acá ya te vaya abriendo al lado street level de Marvel con Echo, que fue un personaje que a mí me gustó mucho, y sobre todo Kingpin, que sabemos que ahorita Marvel está en la saga del multiverso, o sea, conceptos de lo más elevados, pero televisión es un buen espacio para que ahí se maneje a los personajes de street level como Daredevil, Luke Cage, que ni modo, igual que con las series de Netflix, tendrían que confinarse a este pequeño rincón de su mundo, pero es que no veo cómo podrían encajar bien en una saga como la del multiverso. Y bueno, la serie tiene algunas cosas raras. He visto quejas de alguna gente que dice que no le gustó porque tenía algunas cosas absurdas y ridículas, pero en general quienes estamos acostumbrados a leer cómics supimos disfrutarla más porque realmente el run de Matt Fraction con el personaje así era. Entonces creo que entendimos un poquito más rápido cuál era el tono. Algunas cosas raras como el personaje este del Swordsman, que en los cómics está conectado al origen de Hawkeye y acá medio quieren darte a entender que es un villano, pero siempre no era. Entonces el personaje estaba medio ridículo, pero te mantenía adivinando y fue en parte esto lo que volvió la serie entretenida, el estar anticipando lo que pasaría después. Y bueno, la metiche de Kate fue un personaje algo molesto, es un personaje al que no le veo mucho mérito, pero al menos sus interacciones con Yelena fueron entretenidas. Luego hubo quienes se quejaron de este Kingpin, que por ser una versión de descuento de las series de Netflix, y en realidad creo que falta mucho por explicar si las series de Defender son canon o qué, y ciertamente se ve a un Kingpin más barrio bajero, con mucho menos poder que el de Netflix, pero quién sabe si será otra versión o si algo habrá pasado durante el blip o qué cosa. También algunos youtubers que sigo dijeron que
lo hicieron como que muy realista, dizque porque a este Kingpin le daban super fuerza y super resistencia que creo que aguanta hasta una granada, pero no creo que sea la intención. Quienes conocemos los cómics, que por cierto la camisa hawaiana que usa, que también la criticaron, viene de ahí, o en la misma serie te dicen que su traje tiene una especie de blindaje bajo el forro, a veces de vibranium o de otro material, entonces fácilmente podría haber sido eso. Y bueno, en general, sin ser nada fuera de este mundo, Hawkeye fue una serie que me agradó bastante luego de la decepción que me llevé con Loki. Luego de esto vino otra película que fue Spider-Man No Way Home, de la cual no tengo tanto que decir, me pareció muy buena, sobre todo por el fanservice. Fue agradable ver de regreso a los personajes de las viejas películas de Spider-Man y que se les diera otra oportunidad, sobre todo que algunos villanos como Doctor Octopus o Electro tuvieran su redención. Claro, algunas cosas del hechizo que hizo Doctor Strange no tienen sentido, pero al final el propósito era el fanservice y este lo cumplió bien y fue épico y entretenido. También la trama con el desarrollo de Peter, lo que pasa con la muerte de la tía May y la pelea final entre Peter y el duende estuvo épico, así como la conclusión que nos da a Spider-Man volviendo a quedarse solo y empezando desde cero. Que fue una de las mayores quejas que yo tuve con las dos películas anteriores, todo el apoyo que recibía Peter de las tecnologías de Stark. Entonces regresar al Spider-Man pobretón y solitario sonaba algo más cercano al espíritu del personaje, que era una crítica que muchos fans tenían desde Spider-Man Homecoming. Por desgracia, por ahí dicen los rumores que Sony quiere volver a poner otra vez a Michelle y a Ned en la próxima película, o sea, deshacer como que todo el desarrollo de lo que se logró en No Way Home, que al final Michelle me terminó cayendo mejor de lo que esperaba y con Ned hay algunas cosas ahí que se pueden explorar, a lo mejor dándole la identidad de Hobgoblin, con esto de que supuestamente tienen poderes mágicos, que por cierto fue otro de los cambios de producción por la pandemia, ya que se supone que esto debía estrenarse después de Doctor Strange 2 y en vez de Ned, quien ayudaría a Peter a abrir los portales sería América Chávez. Pero igual, aunque haya por ahí algunos buenos puntos respecto a que Ned y Michelle podrían volver, como que todavía es demasiado pronto y sería mejor pasar página por el momento y darle a Spider-Man sus aventuras individuales. En fin, en conclusión, Spider-Man No Way Home sin duda fue otra de las mejores experiencias que nos dio Marvel después de la fase 3. Un par de cosas raras como el disque cameo de Venom que no hace nada, o el hecho de que se quedaron en 5 siniestros en vez de poner a los 6, aunque conociendo a Sony seguramente se quieren guardar a los 6 para alguno de sus spin-offs chafas que a nadie le importan, pero una gran película de todos modos, Spider-Man No Way Home. Luego tuvimos la serie de Moon Knight, un personaje que era como que uno de los últimos personajes interesantes que Marvel tenía todavía ahí guardados para adaptar. Y con este personaje podrían haberse ido por varios rumbos, ya fuera a hacer algo que fuera 100% el Batman de Marvel, como algunos le llaman a Moon Knight, o irse más por una onda Punisher con lo de la salud mental, pero se fueron por hacerlo no solo un personaje místico, sino metiéndose 100% con una trama sobre dioses y figuras divinas, así con todo, que es algo que nunca habíamos visto en el MCU, donde todo el tiempo se dijo que Thor, a pesar de ser un dios nórdico, era en realidad un alien. Y la serie de Moon Knight fue para mi gusto algo bastante mixto. O sea, aquí hay algunas ideas muy buenas y una línea conductora clara, con todo el leitmotiv de la canción de Man Without Love, que es algo muy memorable, que se te queda en la cabeza sí o sí, pero todo es como que muy desigual. Igual que con otras películas y series anteriores, se dijo que tuvo muchos problemas con la producción y el guión es bastante raro. Empezamos pasando como 2 capítulos centrados casi por completo en Steven Grant, que es este personaje bastante torpe y medio irritante, prácticamente un payaso. Luego cambiamos a otro par de capítulos con Mark Spector, que gracias a Dios es un protagonista más competente. Entonces es muy rara la dinámica a lo largo de toda la serie y puede ser frustrante. Y los primeros 2 capítulos están bastante bien, pero como suele hacerse en las series de Marvel, tiene un montón de relleno en medio que no resulta entretenido. Sobre todo que el personaje que le da el nombre a la serie, o sea, Moon Knight, el superhéroe con el traje y toda la cosa, que está bastante cool, aparece bien poquito. En vez de eso tenemos a la identidad de Mr. Knight, que en los cómics es un detective bien chido, pero acá lo hicieron una especie de Deadpool todo tonto, que más que entretenido resulta irritante. Y tenemos capítulos que son más, entre comillas, de aventura o con algo de horror, como la búsqueda del sarcófago que no es entretenido y se lo hubieran podido ahorrar, o cuando la novia de Moon Knight se infiltra en la pirámide y le atacan las momias, que se siente como una serie cero de superhéroes, cero de Moon Knight y simplemente no da miedo porque sabemos que es una serie del MCU y a los personajes no les va a pasar nada feo. Luego el concilio de los avatares estos son la cosa más tonta del mundo.
El típico de que les advierten de una amenaza jodidamente terrible que podría acabar con ellos y ni siquiera consideran la idea de echar un vistazo cuando fácilmente podrían haberlo hecho e impedir todo y terminan todos muertos, lol. Entonces varios problemas en el guión. Aún así, sobre todo en los dos primeros capítulos había cosas bastante buenas, sobre todo el villano y todo este discurso que da al inicio cuando lleva a Steven a conocer sus planes y su comunidad. Todo eso estaba súper bien, el villano muy bien, la verdad. Pero los capítulos 3, 4 y 5 de la serie fueron puro relleno lleno de cosas aburridísimas. Luego tuvimos la estadía de Mark en este manicomio donde tratan de darle un giro psicológico a la trama como la de los cómics, sumergiéndonos en esta idea de que a lo mejor nada de eso fue real, sino que todo fue producto de los delirios mentales del personaje, pero nada, aquí no te la crees. O sea, es el MCU, es obvio que todo va a terminar en una batalla entre superhéroes con efectos especiales y así seguía como algo aburrido. Es más o menos como hasta el mero final del episodio 5 que la serie vuelve a levantar y engancha muy bien, con todo el escape del manicomio y la muerte de Steven, y luego la fusión entre Mark y Steven. Y sí, todo termina en una super batalla mágica de superhéroes con efectos especiales, que es algo que siempre se le ha criticado a Marvel, pero personalmente para mí funcionó muy bien y sí se sintió como un payoff de todo lo que fue frustrante en el resto de la serie. Cuando por fin logran consolidar al héroe, vemos a Steven obteniendo acceso a las habilidades de Mark y en general por fin se siente como algo satisfactorio. Entonces, al menos para mí, gracias a este episodio final, la serie sí termina valiendo la pena. Por ahí hay algunas cosas medio chistosas, como preguntan por qué el villano no obtuvo su propio traje, como si le dieron a Moon Knight y a Layla. Y está medio chistoso eso, pero puede que haya sido un problema de producción o simplemente que les parece que hubiera quedado algo ridículo, como Ares en la película de Wonder Woman. Así que en conclusión, hubo cosas que me parecieron que hicieron que Moon Knight terminara valiendo bastante la pena, las actuaciones muy buenas, y esta escena final con la tercera identidad de Moon Knight revelada da para algo bastante interesante a futuro. Pero el trayecto para llegar a lo bueno, para mi gusto, fue una agonía, igual que como me pasó con Loki, igual que con esta serie, siento que hubiera funcionado excelentemente mejor como una película, simplemente quitando todo ese relleno aburrido que tuvo en medio. Pero nuevamente, y como pasó también con Eternals, Moon Knight es otra serie que nos introduce un lado completamente diferente del universo Marvel, que es ahora una especie de subtrama sobre los dioses, que en una saga del multiverso se sigue sintiendo como algo que igual que con los celestiales de Eternals, probablemente vaya a quedarse por ahí flotando, o que incluso se contradice, que dicen que en Thor 4 aparece por ahí la diosa Atena, que en la película de Eternals se nos había insinuado con que no existían los dioses griegos y Atena era esta Angelina Jolie de los Eternals. Entonces Moon Knight sigue siendo parte de ese problema de que el MCU después de la fase 3 empezó a crecer en todas direcciones y no se entiende hacia dónde va. Pero bueno, creo que está casi confirmado que habrá alguna especie de continuación de Moon Knight, probablemente una segunda temporada. Quién sabe si conectando con los Avengers o con Thor y los dioses o con esta disque subserie de historias de terror que con el Hombre Lobo, Blade, Ghost Rider y quién sabe qué más. Entonces el saber para dónde va el MCU sigue siendo un misterio. Pero en general Moon Knight es una serie que vale la pena, sobre todo si tienes la paciencia de aguantar todo el relleno del medio, pero si no, pues tampoco te tortures. Luego de eso tuvimos Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que acá fue donde dicen que es más feo, donde se notaron los problemas de producción del MCU derivados de la pandemia, porque originalmente el calendario creo que se supone que esta película debía estrenarse como un mes después del final de WandaVision, y hubiera sido una sinergia tremenda que ayudaría mucho a la película, pero se acabó estrenando más de un año después. Pero bueno, metiéndonos a la película, a mí me parece bastante buena, que sí, mucha gente se quejó que lo del título de multiverso le quedara grande, pero también es cierto que se hicieron demasiadas ilusiones creyéndole a las filtraciones y a las disque filtraciones falsas de que iba a aparecer el Hulk de Eric Bana y Ghost Rider y quién sabe qué tanto montón de jaladas, que para estrenarse apenas en la fase 4, en el inicio de la saga del multiverso, hubiera sido demasiado precipitado. Pero bueno, la película está muy bien en cuanto a dirección, con Wanda tirada casi al 100% a villana, casi el monstruo de la película, y algunas secuencias con elementos de terror, con estos demonios, cosas como el Zombie Strange, que para mi gusto fue un punto genial de la trama, y había algunas cosas más incluso que quedaron en la sala de edición. Por ejemplo, se filtraron por ahí unas coreografías donde se veía a Wanda reventando cabezas con sus poderes, bastante cool, pero que seguramente se dejaron fuera por ser demasiado gore. Pero bueno, para mi gusto la trama de esta película funciona muy bien, sobre todo porque yo había tenido algo de temor de que la película precisamente fuera a ser un desastre lleno de puro fanservice con esto de los multiversos. Personalmente es un elemento que jamás me ha gustado y que la trama no tuviese sentido. Incluso Benedict Cumberbatch dijo cuando se le preguntó si en una entrevista si Doctor Strange iba a tener un arco de personaje en la película, había dicho que no, que esta no iba a ser una película que se tratara de él,
lo cual para mí habría sido una mala señal porque el personaje definitivamente merecía un seguimiento, una verdadera secuela. Pero ya viendo la película en cine, definitivamente Doctor Strange and the Multiverse of Madness es Doctor Strange 2. Tenemos a Strange explorándose a sí mismo y lo lejos que está dispuesto a llegar al jugar con magia negra, con el Darkhold y todo eso. Y está de vuelta Christine y Strange pasa toda la película con el dilema de la culpa por haberla dejado ir debido a que emprendió este otro camino de ser un hechicero, y eso tiene su resolución al final. Incluso tenemos una escena completa sin Wanda a la vista donde Strange pelea contra este Dark Strange, enfrentándose a aquello en lo que él se podría convertir y sin Wanda a la vista. O sea, esta película es Doctor Strange 2 en toda la regla. Bueno, si acaso no se le da seguimiento a aquello que se nos adelantaba en la película pasada de que Mordo iba a estar cazando hechiceros y todo eso, en vez de eso solo tenemos a otro Mordo de otro universo y pues ni modo, a ver si en algún momento se vuelve a retomar esa trama, pero no deja de ser una buena secuela y un buen paso más para desarrollar a Doctor Strange. Claro, la trama sí va del multiverso con este personaje de América Chávez, alias Plot Device Viviente, que igual que en los cómics se me hace un personaje poco interesante, pero acá al menos es un poco más agradable, mientras que en los cómics y series animadas era básicamente el estereotipo andante de latina machorra agresiva, entonces cuando menos es una mejor. Y también vemos a este equipo de los Illuminati, el cual estuvo bastante raro con el profesor Xavier metido como que muy antes de tiempo, Mr. Fantastic, que bueno, al menos cumplieron la petición de los fans de poner a John Krasinski en el papel, que para mi gusto este actor debería volver como Reed Richards. Capitana Carter ok, y una versión alterna de la Capitana Marvel que creo que a nadie le interesaba. Pero cuando menos tuvimos el inesperado regreso de Black Bolt, ahora sí viéndose como en los cómics, y aunque no duró nada como fan de los Inhumans en los cómics, es algo que al menos me da un poco de esperanza de que quizás podamos volver a ver a los Inhumanos en un futuro en el MCU. Igual hay otras cosas medio raras como Rintrah, el Minotauro y esta otra hechicera que hasta en la parte de los créditos supuestamente te los resaltan como personajes importantes, pero en realidad tuvieron cada uno como que a lo mucho un minuto en pantalla, entonces se nota que ahí hubo muchos recortes y cambios en el guión, pero bueno, para mi gusto y con todos sus fallos fue una película bastante buena, esta de Multiverse of Madness. Lo de la decepción de los fans que esperaban ver toda clase de cameos está medio justificado, pero también medio que no. En pleno 2022, ¿para qué hacerle caso a tantos rumores? Ya vieron lo que pasó con WandaVision. Algunas cosas cool en la dirección de Sam Raimi, sobre todo las partes de terror y estos diablillos, esta mezcla de algo terrorífico pero también chistoso, y la aparente muerte de Wanda, que bien podría quedarse ahí, toda la trama del Darkhold y estos demonios misteriosos que no hacen nada y les ganan de un empujón, y al final la aparición de Charlize Theron en una escena que al parecer aquí sí va a conectar con la trama del multiverso, y yo espero que haya más Doctor Strange para rato y se complete su trilogía. Doctor Strange and the Multiverse of Madness, una buena película de esta fase 4. Y después de esto llegamos hasta Miss Marvel. Y aquí sí que voy a hablar largo y tendido. Miss Marvel, una serie que personalmente me duele mucho, ya que soy un gran fan de este personaje en los cómics. Cuando se anunció a la actriz, pues realmente no lo vi muy bien, ya que no se parecía a la Kamala del cómic, pero en fin, esperaba yo que esta serie en verdad aprovechara lo que más me gustó de los cómics, pero por desgracia fue una gran decepción. El personaje al menos es fiel a como era Kamala en los cómics y es un personaje agradable y eso es una gran ganancia. Pero la serie fue un desastre. En realidad debo decir que Miss Marvel empezó con el pie derecho, los dos primeros capítulos son muy buenos, frescos, entretenidos y van directamente al grano con Kamala obteniendo sus poderes y usándolos por primera vez. Pero con respecto a todo lo demás, el guión y la producción están llenos de decisiones muy cuestionables, desde los villanos que son malísimos, así sin más. O sea, en los cómics Kamala es una inhumana, pero aquí los inhumanos no existen. Igual eso no es tanto problema, porque en realidad en los cómics esto de que es inhumana tampoco era tan importante. Así que del mismo modo que con Molly en Runaways, a Kamala le debían dar un origen distinto, y acá se fueron por decir que tenía genes de Jinn. O sea, de los genios estos, de la tradición árabe, que, ok, como sea, algo totalmente sacado de la nada, pero que podría haber funcionado, pero por desgracia no nos dejó villanos nada atractivos. En realidad el episodio 3 también iba más o menos bien, se sostenía bien hasta que llega el momento de la pelea final, que acá es cuando se nota que la serie se fue completamente al carajo. Para empezar, porque hay unas cosas del guión que no cuadran, o sea, en la escena anterior teníamos a los clandestinos llevándose todo bien con Kamala y diciéndole que no se preocupara, que las cosas se harían a su tiempo, y luego en la escena inmediatamente después ya dicen que es una traidora y van a atacarlo. O sea, y es clarísimo, más que clarísimo, que quién sabe qué chingados pasó con el guión y tuvieron que hacer una reescritura o una edición rara o qué sé yo, y ya pierde totalmente la coherencia.
Y la batalla contra Kamala, oh my god, ni siquiera me hagan empezar con eso. O sea, es Kamala contra unos Jinn, es decir, unos genios mágicos como los de Aladdin. Podrían haberse puesto, qué sé yo, que estos clandestinos podían transformarse y asumir distintas formas, hacerse gigantes o convertirse como en una especie de hadas mágicas con toda clase de poderes llamativos. Pero no, son solamente unos humanos supuestamente algo fuertes que pelean a puñetazos y patadas. Tal cual tenemos una escena de acción al nivel literal de los villanos de las series de Defenders o de Runaways o Cloak and Dagger y esas series baratas. Y ya hay una parte donde uno se quita el cinto y empieza a quererle pegar con él a Kamala y ahí fue donde dije esto ya se fue completamente al carajo. Quién sabe qué rayos le pasó a Marvel, pero con esta clase de cosas básicamente condenó la serie de Miss Marvel. Les habrán dado un presupuesto diminuto con el cual les alcanzaba nada más para comprar cordones de zapatos o algo así, porque esta basura no era lo que Miss Marvel se merecía. Y el resto de la serie, las secuencias de acción están igual de mal, llenos de efectos que se ven chafas y baratos, como el Disney Channel. Entonces aquí es donde ya se cae por completo el engaño, porque Disney había vendido Disney Plus como un lugar para series premium, o sea, con los mejores valores de producción y los mejores guiones, y quizás por algún tiempo lo fue con Mandalorian o con WandaVision, y el resto de las series tampoco estaban tan lejos de la calidad de cine, pero desde Falcon and the Winter Soldier se notaba que los guiones empezaban a flaquear, y acá ya termina de caerse todo con Miss Marvel, tanto en el guión como en los valores de producción. Y eso se notó precisamente a partir de este episodio. Una decepción total con las series de Marvel y a partir de aquí se pondría aún peor. Luego está la cuestión de la parte cultural en la serie de Miss Marvel, que igual a mí me gusta esto del contenido cultural en algunas series y aprender sobre cultura, pero aquí como que los creadores de la serie intentaron atiborrar con eso a la serie y meterle todo lo que pudieran sobre cultura en cada capítulo desde la primera temporada. O sea, en los cómics el hermano de Kamala sí se casa, pero es como a los 20 o 30 capítulos, luego de un buen rato de que conociéramos a su novia, pero acá en el tercer capítulo ya se casa porque te quieren mostrar cómo es una boda musulmana y los bailes hindúes y todo eso. Luego el personaje de Nakia, la amiga de Kamala, no la Nakia de Black Panther, que es un personaje que en los cómics por ahí anda más que nada de fondo y en algunas partes de la trama sí tiene algún papel importante, pero acá le dedican algo de tiempo que ni conecta con la trama ni va para ningún lado. Con eso de que anda intentando hacer política para ganar unas elecciones y que para mostrar que también hay musulmanas feministas y eso, que todo bien, pero son escenas que a nadie le importan y que no tienen ninguna relevancia en la temporada. Luego tenemos bien desde la primera temporada el viaje a Pakistán, que es algo que sí pasa en los cómics, y bueno, al menos nos permitió que viéramos desde ya a Red Dagger, que es un personaje que me gusta mucho, y que creo que en la serie lo manejan todavía mejor que en los cómics, con todo esto de la orden de los Red Dagger, lo cual es bastante cool, pero nuevamente se siente como algo demasiado apresurado, cuando en los cómics esto pasa creo que hasta después de que Kamala participara en el Civil War 2, igual y no fue del todo malo, ya que incluir el viaje como parte del reencuentro de Kamala con sus raíces, para poder estar bien segura de la heroína que quería ser, estuvo bastante bien, pero no deja de ser un poco apresurado. Con todo lo del viaje pudieron guardárselo para una futura temporada que quizás tomara lugar completamente en Pakistán, hubiera sido interesante. Igual acá algunas cosas de Leon bastante malhechotas, se supone que los primos de Kamala la llevan a conocer al centro y de repente nomás se despiden de ella así como de la nada y la dejan sola, extraviada, cosa que simplemente no tiene sentido y que denota lo mal que estuvo la producción de la serie, porque ahí parece que ni siquiera hubo supervisión. Y lo que ya no tuvo madre fue el capítulo del flashback. Sí, en los cómics es una parte importante esto de la división, de cómo se dividieron India y Pakistán y cómo esto afectó a la familia de Kamala, desde su abuela hasta toda su familia, pero acá le dedican un capítulo completo a cómo se conocieron los abuelos de Kamala y sin ninguna necesidad de que fuera tan largo. O sea, sí entiendo, se supone que es para que puedas conectarte bien con todo ese drama, pero toda la situación fue como que demasiado predecible y termina volviéndose tedioso. Y acá es donde sí tengo que estar de acuerdo con lo que dice la gente que se burlaba de la serie diciendo que en vez de serie era un documental sobre la cultura pakistaní. Muchas malas decisiones se tomaron en la serie, sumado a una muy mala producción, muy decepcionante para quienes esperábamos algo simplemente tan entretenido como el cómic. Luego está esta parte medio mística con los clandestinos, que por ahí se ve que hay una conexión con los 10 anillos por el lugar donde se encuentran los brazaletes de Kamala, que podría conectar incluso con los anillos de Shang-Chi y el reino cuántico, lo cual estaría muy cool. Pero todo este plan de los villanos de abrir otra dimensión como que no se entiende o no tiene sentido. Y el personaje este de Kamran, que es creo que un híbrido como Kamala y que despierta sus poderes por ninguna razón entendible en absoluto. O sea, su mamá se muere abriendo el portal y eso por algún motivo que no se entiende le da poderes a Kamran. Luego está esta parte donde Kamala viaja en el tiempo creando una especie
especie de bucle temporal que tampoco llega a darse a entenderse bien en la serie por sí misma, pero al parecer ya con posteriores materiales se explica que el brazalete crea esta conexión cuántica que enlaza a personas en el tiempo y el espacio o algo así, y más o menos funciona, pero viendo la serie así sin saber nada sí resulta muy confuso. Luego tenemos el capítulo final, que es un poco más entretenido que los anteriores, recuperándose un poco de la frescura de los primeros capítulos, pero no deja de quedar muy lejos de poder rescatar la serie. Que al respecto de eso está la controversia de que básicamente le cambiaran los poderes a Kamala, dándole poderes de luz sólida a lo Green Lantern en vez de poderes de estirarse. Que personalmente y como fan de los cómics yo debo decir que no tengo ningún problema con eso. A fin de cuentas se trata de una adaptación del cómic y lo que llamó la atención sobre este personaje desde el principio fue su personalidad, su trasfondo y la dinámica de sus aventuras. Lo de los poderes nunca fue tan importante, de hecho yo veía todas las noticias sobre ella cuando recién salió antes de leer el cómic y creo que ninguna se mencionaba qué poderes tenía y fue hasta que leí el cómic que me enteré que tenía poderes de estirarse. Hay gente muy tonta que cree que los poderes siempre son lo más importante o lo que define un personaje y pues es una idea muy ridícula. Sí es cierto que algunos personajes como Wolverine o Spider-Man tienen poderes muy icónicos que se vuelven parte importante de su identidad, pero Kamala no era así. Seguramente los que dicen que Kamala es un plagio de Green Lantern o plagio de Mr. Fantastic, claro, porque Kamala es un científico de 40 años muy serio, parte de una familia de superhéroes. Es la misma gente que dice que Flash y Quicksilver o que Hawkeye y Green Arrow son exactamente lo mismo, cuando en personalidad, origen, trasfondo, etcétera, no podrían ser más distintos. Aquí lo que decidieron fue cambiarle a Kamala los poderes de estirarse y transformar su cuerpo y cambiárselos por poderes de luz para conectarla mejor con la Capitana Marvel, que tiene pues también algo así, poderes como de luz o de energía, lo cual para mi gusto tiene sentido. Que igual esa conexión con la Capitana Marvel, pues bueno, es un problema que ya venía teniéndose desde que Marvel introdujo al personaje, que es el hecho de que su primera misión en la Tierra fue de encubierto, nadie se enteró que existía, y luego se fue del planeta y regresó como que muy brevemente por el tiempo de Endgame nada más y lo que hizo igual como que nadie se enteró. Entonces, ¿de dónde puede conocerle a Kamala? El otro punto es que vamos siendo sinceros, eso de los poderes elásticos es muy difícil que funcione en el live action. En los cómics está bien porque son caricaturas y da para algo dinámico, pero con actores reales creo que es casi imposible que funcione y que no se vea como algo muy incómodo. Que si en la serie de One Piece funciona, pues sí, pero esa serie es como que un slapstick muy fantasioso, mientras que el MCU se supone que es algo más serio y aterrizado. Y si de por sí la serie de Miss Marvel parece que tuvo un presupuesto extremadamente limitado y los efectos especiales o la falta de ellos dejaban mucho que desear, imagínense lo mal que se habrían visto los poderes elásticos de Kamala con eso. Si a She-Hulk la criticaron por el mal CGI, con Miss Marvel habría sido peor que una pesadilla. Así que personalmente el cambio de poderes me pareció algo aceptable y hasta necesario. Pero bueno, acá el otro elefante blanco en la habitación. Al final la serie se atreve a introducir todavía una cosa más a este batiburrillo, que es la revelación de que Kamala, insertar tema clásico de los X-Men, es una mutante. Así es, aparte de mitad humana y mitad Jean, también es mitad mutante, que con eso creo que nos quedan 3 mitades, pero bueno. Para empezar, el hallazgo en sí no tiene sentido que Bruno pudiera hallarlo, pues para empezar tendría que haber secuenciado por completo el genoma de los Jin, una raza de la que debe tener solo como una semana de que se descubrieran, o sea, ajá, cómo no. Y segundo, pues de por sí los genes de Kamala no son totalmente humanos porque están mezclados con ADN de Jin, como aparte de eso puede determinarse que la parte humana de sus genes tiene una mutación que no es ni de Jin ni de humano, o sea, no tiene sentido. Digo, lo de los Jin estuvo muy chafa representada a esta raza, pero creo que simplemente debieron quedarse con eso, de que Kamala es mitad Jean, que aparte intentar meternos de una vez a los X-Men todo con calzador. Que por ahí leí que la intención de la creadora de Kamala originalmente era que el personaje hubiera sido una mutante, pero por todo el conflicto con Fox, Marvel ordenó que mejor fuera inhumana, que igual está bien, yo preferiría lo de inhumana porque Kamala se volvió como que la poster girl representando a los nuevos inhumanos, y aunque su relación con los inhumanos no era muy importante en los cómics, salvo la participación breve que tuvo en un par de eventos y los team-ups que tuvo con Lockjaw, que espero que de alguna forma eso pueda conservarse en las adaptaciones porque era adorable. Era mejor que fuera inhumana porque de los mutantes tenemos como que cientos de personajes y ser inhumana la volvía un poquito más especial y le daba más oportunidad de resaltar. Pero en fin, al parecer Marvel simplemente decidió irse con eso y ya está en los cómics hizo el cambio y ahí Kamala ya es mitad humana, mitad mutante y mitad inhumana.
que también contradice los cómics porque supuestamente un hijo de mutante e inhumana nacía como un humano sin poderes. Lo habíamos visto con Quicksilver y Crystal con su hija Luna, pero luego tuvimos la revelación de que Quicksilver siempre nunca fue mutante, luego le dieron poderes a Luna, total un desmadre, un retcon sobre retcon. Y bueno, ya para concluir la serie de Miss Marvel, pues fue un desastre. Una oportunidad totalmente desaprovechada para lanzar a este personaje al estrellato con una historia bien hecha y bien producida que podría haberse ganado muchos fans, porque el terreno ya estaba puesto, el personaje había sido bien recibido en las caricaturas y el videojuego donde apareció. Como digo, esto simplemente hubiera funcionado mejor como una película, con un mejor presupuesto, quitando todo el relleno y el contenido cultural innecesario, y si a los clandestinos se les hubiera dado un buen presupuesto para darles poderes y una apariencia atractivos, creo que la historia de Kamala hubiera podido funcionar mucho mejor. Igual, con lo mala o mediocre que resultó la serie, no termina de arruinar al personaje de Kamala. Hay aquí algunas ideas bastante buenas. La familia de Kamala, de hecho, es mucho mejor que en los cómics en cuanto a los actores y su personalidad, el carisma. Lo que hicieron con Red Dagger estuvo genial, aunque me hubiera gustado que conservaran al personaje de Walid, que se muere en la serie. Esto de cómo Kamala va armando su traje poco a poco con diversos objetos que va reuniendo durante su origen, todo eso estuvo muy bien. Sobre todo la actriz y la personalidad del personaje terminan muy bien parados, consiguen agradar y ganarse algunos fans. Si realmente planean hacer alguna continuación o una siguiente temporada de la serie, pues simplemente esperemos que sea mejor y le pongan más cuidado, mejor presupuesto, mejores guiones, porque la trama de Kamala en Civil War 2 fue mi favorita y me gustaría verla adaptada. Pero bueno, esa es mi opinión de Miss Marvel, una serie para olvidar, pero esperemos que el personaje pueda mantenerse. Y de aquí seguimos con Thor Love and Thunder, una película que debo decir desde los trailers simplemente no llamó mi atención. Thor Ragnarok de hecho ya me había parecido una película demasiado cómica y ridícula para mi gusto, tomando en cuenta que originalmente se había planteado al personaje de Thor en el MCU un poco más como en los cómics, un poco más serio y con un estilo más épico. Pero al parecer la onda cómica con Chris Hemsworth funcionó un poco mejor con el público en las secuelas de Avengers. Luego se la dieron a Taika Waititi, que lo que hizo fue una completa payasada, pero aún así al menos la trama de Ragnarok tenía sus puntos interesantes. Se sentía todo una amenaza real con Hela y la destrucción de Asgard. Tuvo sus buenos puntos para darle a Thor un desarrollo de personaje, pero Love and Thunder ya se sentía desde el tráiler como una cosa muy cómica y sin mucho de interesante. Me pareció bien que se le diera a Natalie Portman en su personaje de Jane Foster una oportunidad de regresar y ser algo más relevante de lo que fue en las dos primeras películas, adaptando al personaje de Mighty Thor de los cómics y con una trama que adaptaba bien el arco de esa historia con lo del cáncer. Pero ya en la práctica la película se siente como una aventura demasiado ligera para su propio bien. Digo, es interesante que recuperara la onda esta de historia romántica, que para quienes hemos leído cómics sí es cierto, hay algunos cómics que no se toman tan en y que sí tienen un tono hasta absurdo y puede funcionar bien, pero en este caso ya llevan la comedia al extremo con la personalidad de un Thor torpe y tonto, más tirado a lo ridículo que otra cosa. Para mi gusto debieron haber sabido dónde poner los frenos y preservar un poco más la propuesta original del personaje. En vez de eso, básicamente convirtieron a Thor en el personaje de Hércules de los cómics, con lo que además como que le quitan la oportunidad a Hércules de salir bien adaptado sin parecer una copia, todo para tratar de mejorar las ganancias de la película, porque al parecer el Thor cómico tuvo mejor recaudación con la película de Ragnarok. En fin, se siente una película demasiado segura, demasiado familiar, o demasiado para niños, con algunas cosas de comedia romántica donde no se siente que hay una amenaza real. Dentro de la trama tenemos algunas cosas muy serias, con la amenaza de un supuesto asesino de dioses, pero acá se centran más en ese objetivo de rescatar a un grupo de niños, a lo más película familiar de los 80s, y el director parece regodearse e intentar más hacer un homenaje muy poco creíble a la banda de Guns N' Roses, que algo que se sienta natural. O sea, la película no solo tiene un montón de música de Guns N' Roses, sino que nos meten a este personaje, el hijo de Heimdall, que creo que era algo que igual nadie pidió ver, y que es fan de Guns N' Roses y hasta se cambia de nombre a Axel, que por qué un Summer sería tan fan de Guns N' Roses, ¿cuántos niños habrá así? Todo muy random, muy forzado y tan autocomplaciente que hasta da algo de penita ajena. Y siguiendo con esto de los dioses, pues se rescata este lado del universo Marvel que ya se nos había presentado en Moon Knight, estableciendo ahora sí bien que Thor y los Asgardianos, además de aliens, siempre sí también fueron dioses, pero sin explicar mucho al respecto de cómo funciona todo eso, y siempre yéndose al tono de lo ridículo, con cosas como esto del dios de los dumplings, y Zeus ni se diga, ridiculez pura. Llega un punto donde sentía que estaba viendo en vez de una película de Thor, una de los Looney Tunes,
Hubiera preferido que se quedaran un poco con esas escenas borradas que se filtraron, donde Zeus tenía un papel un poquito más serio y racional. En fin, que durante toda la película en ningún momento me enganché bien con la historia, que no está del todo mal esta trama, pero siento que es hasta allá por el mero final, donde la parte de la muerte de Jane y la aparición de Eternidad, que es cuando bien termina de dar de sí, con un final que sí es bastante bueno. Pero debido a todos sus defectos y simplemente el hecho de que la película no le atinó a lo que el público quiere ver de Thor y las películas de superhéroes, y ya estamos algo cansados de estas películas tan chistosas y familiares y queremos algo más serio y que atrape, que esta película queda bastante como un experimento fallido. Esperemos que no le vuelvan a dar más proyectos a Taika Waititi, que de hecho parece que ni a él le gustó cómo le salió la película, que Thor Ragnarok quedó apenas en el punto en que todo conseguía funcionar, pero acá ahora sí ya se le cayó todo el teatro. Encima la trama deja aún más cosas colgando con la aparición de Hércules al final y una supuesta guerra de los dioses o algo así, que quién sabe si en algún punto vaya a retomarse, pero personalmente no creo que vayamos a ver más películas de Thor, y si llega a hacerse alguna, que fuera algo parecido a Logan, restaurando un poco la seriedad con una historia épica que honra al personaje luego de tantas payasadas. Entonces, Thor, Love and Thunder, una historia con algunas cosas rescatables, pero en general una película de excesos, con todos los defectos que se le critica actualmente a Marvel y que al parecer el público ya no quiere ver. Después de esto siguió la serie de She-Hulk, una serie bastante controversial, principalmente porque no intentaron dirigirse al público de siempre de las películas de superhéroes, sino que trataron de enfocarla un poco más hacia el público femenino, lo cual personalmente me parece bien que hayan intentado diversificar su audiencia con otro tipo de historia. Y por desgracia, pues sí hubo muchas quejas de la gente antifeminista sobre esta película, lo cual era de esperarse, y hasta la serie misma lo sabía y se burlaba de esto, lo cual me parece que hicieron bastante bien, y sin decir que yo entiendo perfectamente esta perspectiva femenina, porque no soy mujer, toda esta cuestión del feminismo que maneja la serie me pareció justificado y bien manejado, pese a que un gran sector del público haya hecho malas interpretaciones. Pero bueno, la serie tiene un muy buen arranque con estos dos primeros capítulos que establecen bien y de una forma muy entendible y fluida el origen del personaje, con un buen ritmo y valores de producción, al grado de que siento que de haberse quedado simplemente con estos dos capítulos y presentarlos quizás como un especial, con eso hubiera bastado para una buena introducción del personaje de She-Hulk. Pero la idea de convertirlo en una serie completa era también bastante justificado porque el formato este de mezcla de show de abogados con comedia era algo que al igual que en los cómics se prestaba perfectamente para una serie, más aún que una película por todo esto precisamente de las series de abogados que hay en la televisión. El principal problema fue que por desgracia los guiones del show simplemente no fueron tan buenos como debieron de ser. Luego de los dos primeros capítulos tenemos un capítulo más con el regreso de Abominación, lo cual fue bastante cool que se empezaran a recuperar algunos elementos de la película de Incredible Hulk. Y luego tendremos aún más, porque al parecer en las próximas películas regresarán el líder, Betty Ross, y habrá más participación del general Thunderbolt. Y luego un cuarto episodio que para mi gusto también funciona muy bien, con esta historia del aprendiz de mago que invoca un enjambre de demonios, incluyendo un team up con Wong, con buenas secuencias y efectos especiales, y algo que realmente se siente como las páginas de un cómic directamente adaptadas a pantalla, porque quienes hemos leído alguno de estos cómics de aventura y comedia de Marvel, sobre todo de finales de la década pasada, realmente el tono y el estilo que manejaban era precisamente así. Pero después del cuarto episodio, por desgracia, cada próximo capítulo fue decayendo más y más en calidad hasta que la serie queda como algo extremadamente pobre. Para empezar, en cuanto a lo de serie de abogados, todos los casos que se presentan para la Jen abogada son aburridísimos, con estas historias que no llaman la atención y terminan sin ir a ningún lado, ni conectan bien con la trama, como lo de la elfa esta de luz y la trama del supuesto inmortal. En el apartado del drama, el personaje de Jen es agradable y me parece que la serie logra hacerte empatizar con ella y sus sentimientos, con cómo la gente simplemente la prefiere como She-Hulk en vez de como la Jen real y todos los problemas de autoestima que esto le causa. Pero varias de estas subtramas, sobre todo el episodio de la boda y este otro donde se va a un retiro con terapia, como que son demasiado aburridos y no terminan de funcionar. Y en la parte de la comedia también deja demasiado de ver. La escritura está como que mal hecha y ahí queda en evidencia esto que se ha criticado en el método que tiene Marvel de producir series sin un showrunner o sin supervisión, con guiones con una calidad muy pobre, o cosas como el personaje este de Puck, que parece que cada capítulo que aparece tiene una personalidad completamente distinta.
Entonces nos quedamos con una serie que no termina de funcionar ni como serie de abogados, que en general es un género que siempre ha sido muy atrapante cuando el show es bueno, pero acá los casos no son interesantes y de hecho quedan como en un tercer plano sin tener ninguna relevancia para la historia. La comedia casi no da risa y en cuanto al drama y desarrollo de personaje, un par de cosas buenas, pero que no terminan de cuajar por los malos guiones, con cosas que no van a ningún lado o se resuelven de una forma poco satisfactoria o como mágicamente, como lo de los villanos en esa sesión de terapia que no te la crees y todo es como demasiado incómodo. Había por ahí una trama que se nos iba insinuando a lo largo de la serie con los villanos estos de la inteligencia, que supuestamente iba a resolverse al final de la trama, que me pareció que hasta el penúltimo capítulo iba bien y para algo épico. Por ejemplo, esto del villano con el que salió Jen, que le presumía que estaba comprando armas de vibranio, que bajita la mano como que te daba la pista de que en algún momento iba a usarlas para pelear contra Jen, y en realidad los villanos estos me parecieron una idea bien manejada porque iban con el tema feminista de la serie, y el capítulo donde los vemos en su base, quienes pasamos tiempo en internet, realmente sabemos que hay gente así, de los antifeministas, y la idea de exponer a Jen con sus videos íntimos estaba muy bien. Claro, la historia al final aborda esta trama precisamente como una crítica a la forma de Marvel de manera metatextual, y fue una decisión muy osada, sobre todo porque un final así sí hubiera funcionado, pero nuevamente va con el espíritu de Jen en los cómics, en que efectivamente a veces rompe la cuarta pared y hasta la narrativa completa de la historia, pero a la vez entiende que la reacción del público haya sido tan dividida al hacer algo tan experimental. Luego tenemos todo el asunto de la aparición de Daredevil, algo que todos estábamos esperando ver luego de Kingpin y personalmente algo que me funcionó muy bien. Simplemente no entiendo a los que dicen que este era un Daredevil cómico y sabe que tantas jaladas, cuando es básicamente la misma personalidad que Matt tenía en las series de Defenders. Y hasta eso, el episodio en el que aparece es de los mejorcitos de la serie, teniendo que resolver un caso muy directo y con buenas escenas de acción. Entonces, personalmente creo que cumplió con creces. Ahora que por otro lado está la crítica que se hace a Hulk con el profesor Hulk, la She-Hulk, supuestamente va a debutar también el Red Hulk y tenemos hasta el Hulk Jr. Marvel ya está como que diluyendo demasiado al personaje de Hulk, que desde Endgame mucha gente se quedó esperando el regreso del Hulk original para una revancha contra Thanos, pero al igual que como pasó con Thor en Ragnarok, Endgame y Love and Thunder, está este problema de la castración que le están haciendo los personajes, tratando de disneyficarlos y hacer los productos amigables para toda la familia, y a los dos ya los hicieron papás que andan por ahí cuidando a sus hijos, o sea, literalmente ya son personajes familiares en varios sentidos. Ok, algo que el enfadoso de James Cameron salió a criticar es que supuestamente los superhéroes nunca evolucionan y se quedan en la adolescencia todo el tiempo, sin nunca pasar a la adultez, el matrimonio o la paternidad, y acá es algo que se revierte. Pero no es como que importe mucho, todo bien, pero a los fans no nos interesa tanto que sean papás o no, lo que nos interesa es que las historias sean buenas y se sientan como algo con peso y relevancia, no puras películas familiares, jaja. Pero volviendo a la serie de She-Hulk, pues eso, al final nos quedamos con una disque comedia que no da risa, una disque serie legal con casos todos aburridos y mal armados. Y sí, el tono se parece al de los cómics de comedia de Marvel de la última década, pero ya dentro de la calidad se asemeja más a estos cómics que estaban malones o mediocres por desgracia. Aunque el personaje de She-Hulk, al igual que Miss Marvel, logra agradar, esta serie simplemente debió haber estado mejor escrita, porque con la fórmula esta de comedia legal de superhéroes habría podido funcionar muy bien y queda algo a medias que algunas personas van a poder disfrutar más que otras, pero que creo que todos coincidirán en que en varios aspectos sí que deja algo más que desear. Pero realmente la escritura está como que un poco de la patada, o sea, ya cuando el público reacciona mejor y se entusiasma más con personajes como Madison, que fue uno al que al parecer a los escritores les salió un poquito mejor que su intento de desarrollar a She-Hulk, como que las cosas andan un poquito mal, como que quien sea que supervise estas series perdió un poquito el rumbo y por algo ya el MCU se está volviendo más como una especie de circo, más centrado en presentar al próximo bufón memeable de moda que en hacer un producto bien hecho. Si no, pues simplemente hubieran estrenado los dos primeros capítulos que funcionaron muy bien para introducir al personaje en forma de especial y así establecer el origen de este personaje para usarlo más tarde. Y hablando de especiales, pues sí, tengo que hablar un poco de los especiales que estrenó Marvel en 2022, el de Guardians of the Galaxy y el de Werewolf by Night. Del primero simplemente no tengo mucho que decir, no me pareció muy gracioso.
y la trama, que ya he visto el volumen 3 pues no tiene relevancia. La canción del principio estuvo buena y yo pensé que habría mayor participación de los demás personajes y no solo de Mantis y Drax. Me imaginaba algo bastante más gracioso, aunque nunca me hicieron mucha gracia las películas de Guardians. Entonces, ni fu ni fa, el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Y sobre el Werewolf by Night, pues daba para algo interesante, sobre todo por la estética que se eligió de hacer homenaje a las películas clásicas de terror en blanco y negro. Y hay algunas tomas que se ven muy bien, pero en realidad se me hace que fue un proyecto extremadamente sobrevalorado. Los personajes X, ni la cazadora ni el hombre lobo me parecieron muy interesantes. Mucha gente dice que estuvo cool, que por ser el primer proyecto del MCU donde se muestra terror y sangre supuestamente, pero el problema que mencionaba en Falcon and the Winter Soldier se mantiene, que es el bajo nivel de atención al detalle. Acá, por ejemplo, hay una escena donde un villano agarra a Elsa y le estrella la cara contra una piedra y se ve falsísimo, o sea, ni siquiera hay contacto. Y cuando volvemos a verla, en la cara no tiene ni siquiera un raspón, o sea, luego el Something, todo adorable, ya saben, lo típico de Marvel, que es la comedia. Dice que muy edgy la película, pero siguen con esas ridiculeces. Para mí, simplemente Werewolf by Night fue otro producto más de Marvel, que salvo por estar en blanco y negro, no se distingue mucho del resto. Y aunque la idea sonaba bien, pues es demasiado sobrevalorada. De acá sigue Black Panther, Wakanda Forever, y primero todos quedamos muy sorprendidos por la repentina muerte de Chadwick Boseman, y todo eso fue motivo de mucha polémica, que si Marvel debía recastear al personaje o si debía desaparecerlo por respeto al actor, que déjenme decir, para mí lo segundo es como que una estupidez. El actor no está por encima del personaje. Que hay de respeto a los creadores de Black Panther? ¿Van a dejar de usar a un personaje con tanta historia solo porque un actor que lo interpretó un par de veces en pantalla se murió? Yo creo que este personaje en el MCU era muy interesante y tenía muchísimo más por dar todavía, y desaparecerlo habría sido un tremendo desperdicio, hasta un tanto trágico, porque T'Challa se había convertido en el superhéroe ícono para la población negra, incluyendo a tantos niños, que seguramente se convirtió en su personaje favorito, y desaparecerlo así nomás. Si tomamos en cuenta que Black Panther fue de los personajes de la fase 3 que introdujeron pensando que sería parte de la nueva Trinidad, o sea, Doctor Strange, Capitana Marvel y Black Panther, pues lamentablemente de irse T'Challa se perdería uno de los grandes personajes que podrían volverse pilares de este universo, pero por desgracia Marvel tomó su decisión y T'Challa desaparecería del MCU, lo cual se anunció creo que faltando muy poco para que la película empezara producción, y el director tuvo que reescribir la historia todo en chinguiza, pero cuando ya vemos la película por fin, debo decir que el resultado fue probablemente el mejor que pudimos haber esperado. Toda la trama de la muerte de T'Challa, aunque obviamente queda raro algo tan repentino en el MCU, se vuelve el hilo conductor de la trama y me parece que dentro de lo que cabe se manejó muy bien. Tenemos como nuevo personaje central a Shuri, que para mí desde la primera película me pareció una idea bastante absurda que ella fuera a convertirse en la Black Panther, porque la Shuri de los cómics era un personaje muy diferente, más tirándole a lo místico, y acá es una científica sarcástica que medio le daban igual las tradiciones, entonces no me la veía yo volviéndose una Black Panther. Para mí la mejor idea hubiera sido darle ese rol a Nakia, que es un personaje que desde la primera película la vimos como un agente, una guerrera y alguien que hacía sus misiones de forma independiente, con esto de rescatar niños y esclavos. Entonces para mí ella tenía mucho más que dar como Black Panther que Shuri, pero bueno, ya viendo la película, toda la trama de la muerte de T'Challa se convierte en algo que alcanza proporciones bastante shakespearianas, primero con la reina asumiendo el trono y cómo le va cayendo presión tras presión, tragedia tras tragedia. El resto de los personajes, desde Okoye hasta Shuri, Nakia, que están todos desperdigados entre sí, tratando de lidiar con las pérdidas. Verdaderamente se siente que reformularon muy bien esta historia y el impacto que causó esta muerte en los personajes. Y luego tenemos toda la trama de Namor, que este personaje para mi gusto se lleva a la película. Acá Marvel se alejó de la versión original, que era un personaje muy parecido a Aquaman, un héroe submarino genérico de una Atlántida genérica, y en vez de eso le dio algo más especial, un origen maya, que era algo que nunca antes se había visto como concepto y se agradece bastante, puesto que de lo contrario habría sido demasiado parecido a Aquaman, que había estrenado su película hace un par de años, que por cierto es una película que me encanta, pero no quería volver a ver exactamente lo mismo. Y personalmente, y en parte de seguro porque soy mexicano, toda esta trama de Namor, su origen, todos los motivos mexicanos de su mitología, su reino submarino, me llegan como no tienen idea.
El actor también lo hizo muy bien y ciertamente es algo inusual y también nunca antes visto ver a un superhéroe o supervillano, lo que sea mexicano, andar volando en pantalla y usando sus poderes en secuencias impresionantes. Que cuando dijeron que sí y efectivamente Namor iba a poder volar con las alitas en los tobillos como en los cómics, todos nos preocupamos porque pensamos que era ridículo, pero al verlo en pantalla, caray, se mueve como un colibrí y es realmente impresionante y funciona y me parece que le pusieron el sonido de una víbora de cascabel para mayor terror e impacto. Y también para reforzar esta idea de que Namor es Kukulcán, o sea, la serpiente emplumada o serpiente voladora. Entonces estuvo genialmente adaptado y volvió a Namor uno de mis personajes favoritos, hasta mejor que el de los cómics, que obviamente la gente se va a quejar, algunos hasta dicen que no respeta la esencia del personaje, solo por no ser de Atlantis. Pero es que Talocan es la versión del MCU de Atlantis. Sí hay algunas cosas que no coinciden, como que acá se supone que Talocan se crea en la época de la conquista, mientras que Atlantis es de la antigua Grecia. Entonces hay incluso la posibilidad de que aparte de Talocan, Atlantis sí exista en el MCU. Pero igual a quién le importa. Pero ya eso de que este Namor no mantiene la esencia de los cómics solo por ser maya, pues nada que ver. Sigue siendo el príncipe orgulloso y arrogante con un temperamento bastante vengativo e iracundo. Solo aquí le dieron un origen un poco más original y llamativo, a diferencia de la Atlántida grecorromana genérica, que ya estaba muy vista. Claro, hay algunos puntos de controversia que desde mi opinión estaban un tanto de más. Está eso del origen del nombre, que algunos palurdos lo comparan con la escena de Marta de Batman v Superman. Y pues no mames, nada que ver. La escena de Marta era una escena clave que se supone que prácticamente resolvía la trama de la película. Y esto del niño sin amor es nada más un pequeño detalle sin importancia. Que igual cumple su función dentro de la historia, dentro de este universo, porque al menos ese fue mi caso, que cuando vi eso de que le darían a Namor un origen maya, casi al instante me pregunté pues, qué ondas con el nombre, porque Namor no suena para nada a algo maya, y el origen del nombre en la película, pues cuando menos es un intento de darle explicación. En fin, la película empieza muy bien, en general todo está muy bien, todas las escenas de pelea, de Okoye contra Namora y Atuma, bastante genial. Lo que sí creo que estuvo de más y demasiado forzado es obviamente la aparición de Ironheart en la trama, porque el motivo por el que aparece está pues bien tonto, que supuestamente Namor quiere matarla por haber inventado un detector de vibranio, como si matarla fuera a solucionar algo o si por matarla la tecnología fuera a desaparecer, que igual si había inventado algo tan importante creo que ya la habría reclutado el gobierno o algo así, y la vemos como un estudiante X en una universidad. Entonces es una trama que no tiene sentido esta de Ironheart y obviamente es nada más para darle publicidad a la serie que quieren hacer con el personaje. Pero fuera de esto, la película toma muy buenas decisiones con los personajes y hay grandes momentos, el destierro de Okoye, la muerte de Ramonda, toda la presión a la que se ve sometida Shuri con todo esto, hasta la reconstrucción de la hierba corazón, el regreso de Killmonger y el tremendo desarrollo que se le da a Shuri en tiempo récord. En general, hay muy poco de qué quejarse en esta película. Claro, la resolución termina quedando algo medio raro, Shuri como que perdona muy fácilmente a Namor luego de todas las maldades que ha hecho, y en la pelea final como que estiran demasiado la credibilidad, al grado de que se siente que ya nada importa, porque a Shuri literalmente la atraviesan de parte a parte con una lanza, pero se recupera casi al instante porque Vibranium, que acá parece ser la solución de todo. Pero aún con todo eso, las escenas finales recuperan el camino y logran coronar a la película como una serie de buenas decisiones después de todo el problema que supuso la inesperada muerte de Chadwick Boseman, trayéndonos de regreso en cierta forma al personaje de T'Challa, con un nuevo T'Challa que en cierto modo nos promete retomar el camino de este personaje. En fin, al parecer no a todo mundo le gustó Wakanda Forever, incluso hay un montón de idiotas que la critican diciendo que es Wakanda Forever y no mamen, lo que es no tener cerebro y nomás seguir un mame. Black Panther desde el inicio fue uno de los cómics más progresistas de la historia, y sobre lo del poder femenino, pues eso ya estaba desde la primera película, con Okoye, Shuri y Nakia siendo tremendas guerreras, así que la 2 es nada más una continuación orgánica de todo esto, entonces hay que estar demasiado idiota para andar diciendo eso de que es Wakanda. Que por cierto, algo que no entendí fue por qué el título de Wakanda Forever. Claro, es una famosa frase de la primera película, pero lo de Forever suena más a un nombre como de despedida o para finalizar una saga, entonces pues ni idea. Aunque bueno, si le hubieran puesto Black Panther Rest in Power, habría quedado como algo muy manipulador, y en fin, solo digo que pudieron darle otro título, aunque en realidad no es que sea algo muy importante.
Pues bien, como decía, puede que haya gente a la que no le gustó tanto y en parte me parece que lo forzado de incluir a Ironheart hizo a la película lucir mal, pero igual fue bastante exitosa con una muy buena recaudación. Para mi gusto, Wakanda Forever es una de las grandes joyas de Marvel en estas fases recientes y personalmente creo que no hubiera podido gustarme más. Y espero ver más de esta saga y también a Namor, que aunque dicen que por problemas de derechos no podrá tener su propia película, puede que lo volvamos a ver en alguna otra película por ahí, quizás en Avengers o en Los Cuatro Fantásticos. Entonces, Black Panther, Wakanda Forever, otra excelente película. Con Wakanda Forever terminamos la fase 4 y pasamos a la fase 5, pero en realidad no es como que tenga importancia ni se siente una diferencia entre fases, ya que la fase 4 no terminó en una película de evento, aunque yo creo que debieron haberlo hecho, quizás una película que estableciera un nuevo equipo de Avengers con Sam, Miss Marvel, Shang-Chi, She-Hulk, etcétera, pero como sea, aquí estamos. Pero pues bueno, la película que inauguró la fase 5 fue Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que para mí es definitivamente la peor de todas las películas de Marvel y por mucho. La primera de Ant-Man es una de mis películas favoritas de Marvel, todo a un nivel muy pequeño, pero perfectamente bien manejado, y a lo mejor debieron haber dejado al personaje ahí, porque Ant-Man 2 se sintió como una película de relleno, donde lo único importante había sido la escena postcréditos, pero realmente se sentía muy falta de ideas. Nomás hicieron la película ahí de aventura, medio chistosa, pero ya nos adelantaban los problemas de esta fase 4 y fase 5, que es que Marvel simplemente está haciendo películas chistositas, palomeras, familiares, que ya no se sienten como algo relevante. Con Quantumania trataron de hacer algo mucho más épico con Ant-Man y aquí más o menos se justifica por la conexión esta que hay con el reino cuántico y acá ya dejan de lado el tono chistoso y aterrizado de las dos primeras películas. Ni siquiera tenemos a Luis y a los demás amigos del equipo de Ant-Man y eso está bien porque desde Ant-Man 2 como que ya se les habían acabado las ideas para eso, pero lo que nos dan acá no es mucho mejor. El reino cuántico en sí no tiene un aspecto interesante, es solo un espacio en CGI con un fondo morado o naranja chingarretinas. Algunos lo comparan con las películas de mini espías en 3D y pues más o menos sí se parece, pero también como que aquí se nota que a Marvel ya simplemente se les estaba acabando que adaptar, porque en cada película siempre nos habían estado introduciendo como personajes de apoyo a algunos otros superhéroes más o menos famosos o populares, como por ejemplo Mónica Rambeau en WandaVision, que como quiera tenían cierta importancia y llamaban la atención. Y acá en vez de eso tenemos a un montón de donadies rebeldes del reino cuántico, que ignoro si existían en los cómics, pero que son cero interesantes y cero relevantes. Y ahí están en sus papeles de apoyo, incluyendo a un Bill Murray que aparece y literalmente no hace nada. Su escena hasta la hubieran podido quitar sin ningún problema. Y está líder de los rebeldes, que yo creo que ninguno de nosotros nos acordamos de su nombre, que tiene su tiempo en pantalla, pero sinceramente es un personaje que a nadie le importa, ni tiene nada de interesante. Luego tenemos un montón de comedia que no da risa, con sus chistes recurrentes, estos de los orificios, y el que es probablemente el peor personaje de todo Marvel, MODOK, una adaptación toda bastardizada del personaje, el guión todo tonto y los chistes que hace, y obviamente el CGI, donde estoy de acuerdo con algunos de los que dicen que este MODOK es como que la muestra de todo lo que está mal con Marvel en estos momentos. Tenemos de villano a Kang el Conquistador, con un aspecto que se ve muy bien y una historia que también funciona, lo mismo la actuación, pero como para qué, si ya se había anunciado que Kang sería el gran villano de los Avengers en su propia película, y acá literalmente es derrotado por unas hormigas. Entonces lo único que logra esto es hacer quedar en ridículo a alguien que se supone sería como el Thanos de las siguientes fases. Y para colmo, según Marvel, ellos creían que esta película le iba a encantar al público. Tremenda muestra de que ya están totalmente fuera de contacto con lo que quiere su audiencia. Ya hasta habían contratado al escritor, el cual es blanco, por cierto, para los que dicen que por contratar a minorías las películas salen mal. Ya lo habían contratado para que escribiera las siguientes películas de Avengers, al peor escritor que ha habido en todo Marvel. Entonces, lastimosamente, aquí es donde cierra la trilogía de Ant-Man. Una trilogía donde creo que solo la primera película fue buena, de Ant-Man y Wasp, perdón, porque sinceramente jamás supieron darle a Wasp la importancia que merecía, que en los cómics fue un personaje súper importante, y acá para la tercera película ya queda reducida básicamente a un mueble que no hace nada, y pues eso, fue un experimento fallido el intentar agrandar la saga de Ant-Man con una historia súper épica, solo para tratar de hacer más dinero, porque era algo que a Ant-Man simplemente no le quedaba.
Hubiera preferido que le dieran seguimiento a lo que pasa en la primera película, donde un agente de Hydra se roba las partículas PIM, tener otra divertida aventura que resolviera eso. Tampoco vimos nunca en acción a Goliath, el amigo de Hank de la segunda película, y probablemente estos cabos sueltos no vayan a tener una resolución, pero pues ni modo. Así que para mí no cabe duda que Quantumania es hasta el momento la peor de todas las películas del MCU, y verdaderamente yo no encuentro absolutamente nada que rescatar. Lástima porque Ant-Man 1 es mi película favorita del MCU y Ant-Man es uno de mis personajes favoritos. Entonces, por desgracia, Ant-Man and the Wasp Quantumania, el punto más bajo del MCU hasta el momento. Por fortuna, de aquí nos vamos con Guardians of the Galaxy Volume 3 y gracias a Dios todos sabemos que esta película debía haberse estrenado durante la fase 4, pero de todos modos hay que dar gracias que se le permitió volver a James Gunn y poder terminar su trilogía porque como sea, la espera valió mucho la pena. Yo en lo personal nunca fui el mayor fan de las películas de Guardianes de la Galaxia. La uno tenía algunas cosas que se me hicieron bien, pero también otras que no me convencieron, sobre todo la manera en que arruinaron al personaje de Ronan, que en los cómics es muy interesante y acá es un malo genérico. Y otras cosas que también se me hicieron muy genéricas. La 2 otra vez hay un par de cosas buenas, principalmente lo central con todo el arco de Rocket, Yondu y el de Quill. Pero el humor me funcionó, creo que incluso menos que la 1. En ninguna de estas películas me funcionó mucho el humor, pero con la 3 tuve una experiencia totalmente distinta y para mí esta es por mucho la mejor película de la trilogía. No solo por lo principal, que es la trama del origen de Rocket, que es muy conmovedora y muy bien desarrollada, sino que por algún motivo acá conecté mucho mejor con los personajes y las situaciones. Y la trama me mantuvo entretenido en todo momento y hasta me reí más. Sobre todo la parte del planeta de los animales, no sé por qué toda esa secuencia me tenía muerto de risa. Creo que acá ya aprecio al 100% lo bien que hace Gunn algunas cosas, sobre todo profundizar con algunos personajes, logrando hacerlos únicos, especialmente a personajes como Nebula, que a lo largo de las 3 películas tuvo una evolución muy interesante. La relación entre Drax y Mantis, el primero que por desgracia para la segunda película ya se había convertido por completo en un chiste, pero que acá logran darle un poquito de mayor dimensión. Mientras que Mantis siempre fue uno de mis personajes preferidos de esta saga por su personalidad empática y agradable, y ver la relación que tienen y luego despedirse fue conmovedor. Sí hay cosas en la trama que dejan a deber, sobre todo la introducción de Adam Warlock, que queda metida en la trama un tanto con calzador, como nomás para cumplir con lo que se había prometido, y cuya personalidad pues no se asemeja a lo que me parece que los fans querían ver. Que igual para mí en los cómics nunca se me hizo un personaje atractivo, interesante, y creo que estos fans, entre comillas, que más lo pedían, ni siquiera habían leído de él, y su único argumento para querer verlo en pantalla era porque era muy poderoso. Pero sí entiendo la personalidad esta que tiene de ser el sabio místico y misterioso, pero a la vez un héroe con iniciativa, que algo tiene de atractivo. Y acá, pues, Warlock fue como que totalmente lo contrario en la película. Gunn, aunque conoce los cómics, por desgracia hay veces que simplemente hace lo que se le antoja y se los pasa por el arco del triunfo en sus adaptaciones, pero pues fue lo que él decidió. El verdadero villano me funcionó bastante más de lo que esperaba, porque el alto evolucionario sonaba algo perfecto para encajar con Rocket y toda esta onda espacial, pero cuando se anunció al actor y salió ya caracterizado y todo, el traje y el diseño y todo lo demás me parecieron pésimos, siendo que no habría sido ningún problema adaptar al del cómic, que se veía mejor y más imponente, ni siquiera el color del traje respetaron, pero ya viendo la película creo que entendí mucho mejor la decisión con este diseño, ya que intentaron humanizar un poco más al personaje, paradójicamente, para dar la idea de que es humano, pero a la vez un humano con una mente totalmente corrompida, y el actor y su actuación fueron muy efectivas. En verdad te hace odiarlo, pero a la vez verlo como una persona prepotente y simplemente una persona mala que podrías conocer en la vida real. Esta idea como que de un mal, pero un mal superficial o un mal banal, que es incluso peor que un mal superlativo. Lo que sí no me gustó es que tenemos nuevamente algo que ya había pasado con Kang, que es que, ok, tenemos al personaje como buen antagonista en cuanto a personalidad, temática, etcétera, pero como esta es una película de superhéroes, pues básicamente tiene poderes porque sí, sin explicación. Y son poderes que mueve la mano y tiene poder o algo así, a lo Darth Vader, telequinesis o te controla o algo parecido, o tira rayos, no sé. Algo totalmente genérico cuando podrían haber imaginado algo más interesante y mejor explicado. No se le da ninguna atención a ese aspecto de la historia. Es un malo muy malvado y muy poderoso porque sí, porque a huevo tenía que ser así y ya.
O sea, poderes genéricos a más no poder. Pero bueno, las secuencias de acción están geniales, sobre todo la pelea en el pasillo con la canción de los Beastie Boys, que está increíble, probablemente la mejor escena de acción de todo el MCU hasta el momento. Y para el momento que llega, que es casi al final de la película, ayuda a volver a levantar tu atención. O sea, no se imaginan de qué forma una escena como esta va a ayudar a consolidar a este equipo de superhéroes como uno de los más recordados y más queridos, y también como de los más únicos y especiales en la memoria del público para la posteridad. Por desgracia no se puede decir lo mismo de esta otra, que creo que es la única parte de la película con la que tengo un problema, que es cuando mandan a una flota de monstruos a atacar Nowhere y Kraglin y Cosmo tienen que detenerlos, lo cual ahí sí como que ya se sintió algo de más, que no es tan interesante y que sí estira el clímax de la película innecesariamente, volviéndolo un poquito más cansado. Igual tengo un par de pequeñas cosas más. Yo esperaba que en esta película los Ravagers, el equipo de Stallone con los Guardianes originales, tuviera mayor participación, pero aparecen solo brevemente en una especie de cameo, pero esperemos que puedan tener participación en alguna historia futura. Y luego esto que se dijo también, de que algo que hace esta película es adaptar a los uniformes clásicos de los cómics, y eso está bien, pero aún así nunca le dieron a Star-Lord su casco clásico, como de gendarme, que a mí me gusta mucho, y que era algo que siempre quise ver. De hecho, Star-Lord en esta película nunca usa su máscara, y tampoco las botas, que por ahí salió el director a decir que fue porque todo pasó muy rápido, tanto que se le olvidó llevárselas, pero pues todos sabemos que simplemente es porque el actor quería que apareciera más su cara en la pantalla. De cualquier forma, Guardians of the Galaxy Volume 3 resultó ser una película fenomenal, para mi gusto la mejor de la trilogía por mucho y una película buenísima en sí misma. Se le reconoce a James Gunn el poder de haber logrado terminar su trilogía con algo con mucho corazón y que le da un buen manejo y desarrollo a sus personajes, que es algo que actualmente el MCU comienza a faltarle mucho. Entonces realmente queda muy bien por fin poder cerrar una saga como esta con algo que de verdad se siente como una despedida muy conmovedora de los personajes y que te deja con una buena sensación. Pero por desgracia, luego de esto tenemos otra serie de televisión, que es la de Secret Invasion, que desde que se anunció fue para mí un proyecto que no me llamaba la atención en absoluto. Para empezar, el evento de los cómics siempre me pareció una ridiculez porque era básicamente un plot twist salido de la nada, todo como que muy random, que sobre todo les iba a servir para impresionar a incautos y para retconear ciertas decisiones con los personajes que a Marvel no le habían gustado, aunque mucho de este retcon no hiciera sentido. No me gustaba en lo absoluto, pero igual era obvio que en el MCU la cosa no iba a ser igual. Primero porque siendo una serie de TV no íbamos a tener la participación de todos estos superhéroes. Y segundo, porque pues si en los cómics fue una mala idea e injustificada, en el cine todavía más. En los cómics uno más o menos lo entiende, porque son personajes que han tenido cientos y cientos de apariciones, entonces anular alguna parte de esta historia podía ser hasta cierto punto inofensivo y hasta benéfico, pero en el MCU, donde los personajes aparecen solo en 4 o 5 películas, sería un revés demasiado fuerte. Por otro lado, pues se nos dijo que la serie estaría centrada 100% en Nick Fury, y que sería un thriller político a lo Winter Soldier, y eso no me llamó para nada la atención. Para empezar, porque Fury es un personaje que personalmente no me parece muy interesante, y segundo, porque luego de Falcon and the Winter Soldier, Capitán América 4, Armor Wars, Thunderbolts, que para este punto también ya estaba anunciado, creo que hasta una serie de la Agente 13 ya estaba rumorada. Todo esto de las historias de agentes secretos derivadas de SHIELD, de thriller político, thriller militar, como que Marvel ya estaba empezando a abusar un poco de todo eso. Supongo que por ser más baratas de producir. Y en general un género que era como que lo menos llamativo de Marvel, y ya a estas alturas no me parecía interesante. Y luego de eso llegó la serie, que desde el inicio, desde los primeros capítulos, me pareció súper aburridísima, y ya sabía yo que iba a estarlo o que no me iba a entretener. Luego de Loki ya había empezado a tomar mis precauciones con algunas series, con lo de estar viendo semana con semana, porque sabía que con algunas se volvía una cosa muy frustrante por lo lentas y que casi no avanzaban. Entonces me esperé a que salieran todos los capítulos de Secret Invasion para empezar a verla, y ni así mejoró. Literalmente la serie no tiene nada de interesante. Hay un par de premisas buenas, como que los Skrulls ya no solo se transforman en la gente que suplantan, sino que usan las máquinas estas de Capitana Marvel para también copiarle sus recuerdos, lo cual está bien. Ya que es una idea original que jamás se les ocurrió a los escritores de los cómics, pero que tiene demasiado sentido, y personalmente me encanta cuando toman algún elemento que en el material anterior era bastante menor y lo aprovechan como elemento clave para una nueva historia. Pero ya volviendo a reseñar la serie,
Los diálogos súper aburridos y sin emoción, los personajes todos bien preocupones y personajes como Talos y Gaia con los que simplemente es muy difícil conectar. Luego en el primer capítulo tenemos de regreso a Maria Hill, que uno diría, ok, pues es un personaje que en el MCU nunca ha hecho nada, a pesar de todas sus apariciones, pero como sea, es un personaje familiar. Pero aquí Hill aparece con un look que ya ni siquiera se parece a la María de las películas anteriores. O sea, yo me imagino que hay gente que vio la serie y ni se enteró de que era Maria Hill y luego en la serie otra vez no hace nada y la matan así rapidísimo y no logran que te importe nada. Luego Talos, que aquí en ninguna escena aparece con los lentes, entonces puede que la gente que haya visto Capitana Marvel ni siquiera lo haya reconocido de ahí. Y todo se siente como una serie de estas que hizo Marvel para Netflix, no en el sentido del guión, sino el presupuesto que no era tan alto, o de nivel cable o qué sé yo, como estas series baratas de Marvel que hacía antes, con escenas de acción pero todas de relleno, como la escena esta de la interrogación o cuando se infiltran a la casa de un infiltrado, que son escenas bien X que casi me ayudan a avanzar la trama. Luego los nuevos Skrulls que presentan, todo random y aburrido, o sea, el Skrull de Rhodey, agarran a uno de los peores personajes del MCU, de los que jamás hicieron nada, y que literalmente a nadie le importan, bueno, solamente a mí creo, o sea, yo quería que Rhodey llegara a hacer algo con esto de que al menos iba a tener su serie o película de Armor Wars, pero acá te dicen que de lo poquito que había hecho en las películas de Civil War o de Endgame, ni siquiera era él, le quitan lo poquito que tenía, volviéndole un personaje aún más aburrido, y estoy seguro de que si analizamos las escenas ni siquiera tenía sentido, como la escena esta del Martian Manhunter en el Snyder Cut, nomás dijeron, ah, pues vamos a decir que era un Skrull y random como sea. Luego la esposa de Nick Fury, oh my god, o sea, ¿eso para qué? Nunca se nos había dicho que tenía esposa y no es como si fuera necesario, entonces lo trataron como una gran revelación, pero a nadie le importaba. Un romance súper aburrido, con una relación súper aburrida y escenas y diálogos súper aburridos. Y encima dijo el escritor, creo que para ellos la relación entre Nick Fury y su esposa era el corazón de la serie. O sea, según los creadores de la serie, esta relación sería lo que todos amaríamos, lo que mantendría al público interesado. Por favor, esto era lo que Marvel creía que nosotros queríamos ver, a qué grado están desconectados del público. Pero lo peor de la serie es que la premisa de la invasión alien, de que estuvieran infiltrándose y reemplazando a las personas, pues más o menos daba para algo interesante desde el punto de vista del sci-fi, porque ya habíamos tenido antes una película sobre infiltrados, Capitán América y Winter Soldier, que había funcionado mucho mejor, pero acá no hacen nada con el concepto, o sea, no está este sentido de paranoia, todos los personajes que son Skrulls, prácticamente desde la primera escena en que aparecen ya te dicen que son Skrulls, hay cero misterio, cero intriga, cero tensión, por ahí vi un video que dicen que en esta clase de historias una parte importante siempre es cuando los personajes van pensando e ideando formas de identificar quién es un infiltrado y quién no, y de cómo ir demostrándole a la gente que no son lo que dicen ser, pero acá ni siquiera se intenta en ningún momento. Fury tiene a Rhodey enfrente con un montón de agentes y les dice, no, es que yo les digo que es un Skrull, pero ni siquiera se le ocurre una forma de probarlo. Es frustrante que llega a nivel del absurdo. Películas como Winter Soldier, la X-Men del 2000, con todo lo de Mystique y los mutantes, y la serie de Peacemaker, todas ellas hacen un trabajo mucho mejor manejando los temas de los infiltrados, la paranoia, y la suplantación de identidad que Secret Invasion. Ni siquiera es broma, es totalmente en serio. Luego el Nick Fury con unas motivaciones que simplemente no se entienden, que se dijo que los Skrulls lo ayudaron a volverse director de S.H.I.E.L.D. y él había prometido encontrarles un planeta, pero que simplemente no lo hizo, y al final no se entiende si no había planetas para ellos o si nada más no los buscó y todo queda flotando. ¿Y cómo puedes empatizar con un personaje así de inútil o así de mentiroso? No se profundiza en Fury, o sea, se supone que esta iba a ser la serie de Fury, donde a lo mejor podríamos conocer su origen o algo así, entender perfectamente quién es y por qué, mejorar al personaje, pero cero. No se nos dice nada interesante sobre él, no se nos revela nada, o al menos nada que importe. Verdaderamente la serie básicamente no tiene nada interesante que decir sobre Fury. Luego está esta otra queja que, bueno, la voy a mencionar, una queja que tiene la comunidad de incel, de estos antifeministas, que dicen que ahora el MCU lo estaban convirtiendo en el MCU porque metían a puros personajes mujeres. Y ok, a ver, en la fase del MCU 1 a la 3, la gran mayoría de los personajes centrales fueron hombres, y de mujeres solamente Black Widow y Scarlet Witch y alguna extra por ahí en las películas, pero ciertamente se fueron siguiendo un orden histórico, no tenían a los X-Men o los Cuatro Fantásticos, que ahí sí había personajes mujeres más importantes como Storm, Jean Grey, Rogue o la Mujer Invisible, pero aún así faltaban un par de personajes, principalmente She-Hulk, Miss Marvel, que empezaron a agarrar más importancia.
Pero ya con el caso de Gaia, pues ahora sí no puedo decir que les doy la razón, pero es que Marvel nomás parece que les está dando artillería de a gratis, parece que hasta a propósito. Gaia es un personaje que no existía en los cómics, o a lo mejor sí existía, pero nunca fue alguien importante, y acá le dan literalmente los poderes de todos los Avengers al mismo tiempo, volviéndola el personaje más poderoso del MCU y la hacen la principal protectora de la Tierra. Alguien que ni siquiera aparece en los cómics. O sí aparece en los cómics, pero es un personaje ambiental que nada que ver y que ni siquiera tiene poderes, y acá de repente es como que el héroe más poderoso de todo el MCU. O sea, ¿desde qué punto se pueden justificar esas decisiones? En fin, que Secret Invasion termina como empezó, siendo todo un completo desastre, con una escena de acción toda chafa, que aparece alguien ahí disparando en un pasillo de la nada, y al final te ponen un montaje supuestamente diciéndote que empieza una ola de violencia que deja al mundo en caos, y que hay 1 millón de Skrulls infiltrados en todo el mundo, que quién sabe si se vaya a retomar algún día esta historia en Capitán América 4 o Thunderbolts o algo, porque The Marvels al parecer ignoró olímpicamente todo lo que pasa en esta historia. Que nuevamente problemas de producción, porque originalmente el plan era estrenar Secret Invasion después de The Marvels. Entonces, quién sabe si Secret Invasion cronológicamente ocurre después de The Marvels o qué pasó. Quizás ni siquiera Marvel sabe, porque dicen que Secret Invasion fue tal desastre la serie que tuvieron que volverla a escribir y volverla a grabar completa 2 veces. Y vaya que se nota, porque nada de esto tiene sentido o se entiende para dónde va. Tenemos de vuelta a Rhodey, seguramente para su película de Armor Wars, que ahora simplemente ya ni me interesa verla, a menos que directamente ignoren y borren del canon esta serie de Secret Invasion, porque de verdad es una serie tan mala, con tan malas decisiones y que deja tantas cosas raras flotando, que sería mejor simplemente que llegaran los hombres de negro y nos borraran la memoria, que Marvel haga como que la serie nunca ocurrió o que la declarasen no canon, porque sin duda si Quantumania fue la peor película de Marvel hasta el momento, Secret Invasion ha sido lo peor que nos ha dado Marvel en series de televisión, que probablemente sería mejor si Marvel y el público se pusieran de acuerdo para decir que la serie nunca ocurrió. Después pasamos a Loki segunda temporada, una serie de las que yo no esperaba nada, porque la primera temporada, como ya les conté, sentí que más que nada te hacía perder el tiempo con cosas repetitivas, de modo que una segunda temporada era algo que a mi parecer ni siquiera se merecía haber existido, pero aún así me mantuve al pendiente para ver qué pasaba con esta serie y si salía algo que valía la pena. Claro, no la estuve viendo desde el principio semana con semana porque temía que fuera a ser tan frustrante y lenta y aburrida como Loki, pero una vez que terminó de emitirse y decidí verme todos los capítulos de un jalón, debo decir que me pareció una buena serie, infinitamente mejor que la primera temporada. No es que la segunda temporada se diferencie mucho de la primera, pero acá tenemos desde el principio un mayor sentido de urgencia con todo este problema de Loki infectado con este mal del tiempo y el telar a punto de explotar, a diferencia de los 2 primeros capítulos de Loki primera temporada, donde lo teníamos nada más viendo películas y platicando, seguido de una historia aburrida de persecución con Sylvie. Se logra restablecer en esta segunda temporada un mayor uso de Loki y de sus poderes, porque ahora ya le regresan su capacidad de usar conjuros, pelear mejor, lo cual vemos en algunas escenas de los primeros capítulos, y que ayuda a Loki a lucirse, que era algo que creo que le había faltado mucho en la primera temporada. Los nuevos personajes están bien y se hace mejor uso de ellos con esos agentes traidores de la TVA que aportan algo más de interés y de peligro a la trama. Tenemos algunos otros aspectos interesantes, la aparición de Victor Timely como otra identidad de Kang, que también resulta una trama interesante, y ciertos trucos que se hacen con la narrativa, como esta parte donde Loki viaja al futuro y más adelante vemos llegar ese futuro que resulta en algunos momentos satisfactorios. Aún así, la segunda temporada no se libra de contener algunas partes repetitivas, sobre todo el capítulo 5 me parece, donde Loki pierde y la TVA es destruida, luego reúne a su equipo de la TVA y otra vez vuelven a perder, luego pierde con Sylvie y con Kang varias veces, pero creo que acá se puede perdonar, sobre todo porque hace un punto para la trama, que es otra cosa que vemos en esta temporada, que se retoman algunas cosas, frases y temas de la primera, donde tienen por fin un buen payoff, sobre todo la frase esta de que Loki siempre pierde, solo para terminar resolviéndolo al final, con un cierre muy épico y muy lindo para el personaje de Loki. Por fortuna y en vista de lo que pasó con Jonathan Majors, la serie de Loki también consigue extrañamente funcionar como un cierre en sí mismo a la saga del multiverso, o al menos a esta parte de la saga en que cuando menos originalmente el villano sería Kang,
porque aquel que permanece queda contenido y probablemente sin necesidad de que lo volvamos a ver, que igual sí nos dieron acá en la película de Quantumania, donde de cualquier modo ya había terminado bien quemado. Claro, hay algunas cosas de la serie que no se compusieron, como lo aburridísimo que es el personaje de Sylvie y el supuesto romance entre ella y Loki, que era tan falto de química que nunca te lo creías. Algunas otras cosas de la trama que quedaron colgando, como estos supuestos eventos Nexus masivos que nunca nos dijeron en qué consistían, o el explicarnos en qué consistió el evento Nexus de Sylvie. También, y por más películas que le hayan puesto a ver, sigo sin creerme la transformación de Loki en un personaje totalmente bueno y noble y cursi, y tan plenamente preocupado por sus amigos y abierto con sus sentimientos como termina siendo acá. Pero con todo, Loki segunda temporada es para mi gusto lo que termina de hacer que la serie siempre sí valga la pena, si puedes aguantar la primera temporada, eso sí. Y es un excelente y épico y muy lindo cierre para el personaje de Loki. Algo que ojalá también hubieran manejado bien con Thor. Y después de esto llegamos por fin a The Marvels, el proyecto final del MCU para 2023. Y claro, no podemos empezar a hablar de The Marvels sin antes hablar un poco de la película de Capitana Marvel. Una película a la cual en taquilla le fue bien, en parte suponemos todos por haberse estrenado en medio de las dos películas finales de Avengers y que todo el mundo estaba al pendiente de que en Capitana Marvel pasaría algo importante para entender la última película de Avengers. Pero en cuanto al contenido, pues primero que nada, Capitana Marvel, si la ves nomás por encima, es una película entretenida, quizás no la mejor dirigida ni la mejor escrita, pero es una película divertida, graciosa, entretenida, alguna buena secuencia de acción por aquí y por allá, pero no es un gran producto de Marvel, como sí fue, por ejemplo, Black Panther 1, que en varios aspectos fue muestra de excelencia, o Doctor Strange, que tuvo un guión y una historia un poquito mejores y con un aspecto técnico que sobresalía. En general, Capitana Marvel estaba aceptable, creo, pero hasta ahí. Por otro lado, el público meta era quizás algo diferente a Black Panther y Doctor Strange, ya que buscaba dirigirse más fuertemente a un público femenino, que tampoco es que fuera una comedia romántica o un dramón romántico. En general es simplemente acción y aventura, como casi todas las películas de Marvel, pero acá se le inyectaron de forma bastante deliberada, creo yo, escenas más centradas en lo antimachista, que llegan a verse pues algo burdas en ocasiones. Carol siendo reprimida por su papá, Carol siendo abucheada por los hombres en sus pruebas del ejército, a Carol le echan un piropo grosero en la calle, llega a hacer lo que en inglés le dicen pandering, que es como tratar de quedar bien con la audiencia de una forma un tanto condescendiente. Que si Capitana Marvel es una película feminazi, creo que no. Algunos se quejan de que supuestamente hicieron a Nick Fury el personaje chistosito, incompetente, medio ridículo, que es que para hacer quedar mal a los hombres, pues no. Fury es un aliado importante en la película y sí un tanto el relevo cómico, pero en todas las películas, series de televisión, etcétera, hay siempre por ahí algún relevo cómico. Acá le tocó hacerlo a Fury. Y es hombre porque casi todos los personajes del MCU son hombres, pero tampoco es que lo hayan convertido en el malo o algo así. Por otro lado está Talos, un personaje que te hacen creer que es el malo, pero al final es uno de los buenos y uno de los aliados más importantes y competentes de la capitana, y está actuado por y toma la forma de un hombre blanco de mediana edad. Entonces eso de que es una película muy feminaz y que busca mostrar que los hombres son los malos, pues son tonterías. Aunque claro, estas escenas antimachistas de pandering, pues sí ayudan a crear un poco esta impresión. Pero de todos modos tenemos una villana femenina en la Inteligencia Suprema y luego tenemos también un villano masculino que es el personaje de Jude Law, que algunos lo interpretan como que el símbolo de opresión machista porque reprime y quiere controlar a Carol, pero creo que simplemente cada quien ve lo que tiene en la mente. Yo a este personaje lo interpreto como que puede haber sido simplemente un tipo malo o que puede haber sido un supremacista Kree de su raza que desprecia a Carol no por ser mujer, sino por ser humana. Que si este personaje de Jude Law da el mensaje de que los hombres se quieran hacer pasar por buenos, pero que por dentro siempre resultan ser malos, pues no, ya lo mencioné antes, lo vimos con Talos, que es lo contrario, y en general en varias películas de Marvel y de otros estudios hay villanos que empiezan mostrándose como buenos y luego revelan ser malos, como Iron Monger en la primera película de Iron Man, o Killian en Iron Man 3 y no tenía nada que ver con machismo. La cuestión es que como fuera esta película no le cayó bien a un sector muy arraigado del público, al que vamos a decirle simplemente público antifeminista, un sector reducido pero muy ruidoso, muy escandaloso, porque al resto del público general los elementos pandering de la película no les importaron mucho, e incluso en mi experiencia sí vi a varias chicas jóvenes a las que la película de Capitán Marvel les había encantado. Entonces esto quizás haya sido hasta un movimiento deliberado de Marvel, como a mí me gusta llamarlo, quizás no la película de superheroínas que el público femenino merecía en ese momento, pero quizás sí la que deseaban ver, quién sabe.
Lo cierto es que a esto se sumó por desgracia a Brie Larson haciendo comentarios muy radicales y en algunos casos también muy ignorantes, incluso atacando al público antifeminista y defendiendo la película con ciertos argumentos que quizás ni siquiera eran necesarios y que más que ayudar, solamente hicieron que se calentara aún más el ambiente alrededor de esta película. Obviamente a los antifeministas esto no les cayó nada bien y durante mucho tiempo estuvieron haciendo campaña contra Brie Larson en su personaje de la capitana, con la narrativa esta de que el personaje era lo peor, de que su película era lo peor y de que The Marvels iba a ser también la peor de las películas. Una especie de intento de boicot que fue tan tóxico que creo que sí afectó y logró disuadir a una parte del público de ir a ver The Marvels, algo parecido a lo que pasó antes con Eternals y esos ataques absurdos de que por tener actores con diversidad iba a ser una mala película, que nada que ver, o sea, Eternals no habrá sido la mejor película, pero eso fue por otros factores, lo de los actores no tuvo importancia ahí. Y por supuesto no creo que esto haya sido la única razón del fracaso de The Marvels, sí pienso que fue un factor y que tuvo impacto, quizás no tanto, pero sí lo tuvo, pero hubo también otras cosas a considerar, el hecho de que para 2023 el género de superhéroes iba cada vez más en declive, con peores ganancias, y de que Marvel ese mismo año estrenó la peor película, Quantumania, y la peor serie, Secret Invasion, lo cual contribuyó a generar muy malas expectativas de los siguientes proyectos de Marvel, junto con otros fracasos que ya se habían ido acumulando, como Thor 4, Miss Marvel y She-Hulk. Entonces, de entrada, The Marvels ya tenía el camino cuesta arriba para intentar ser exitosa y cuando sacaron el primer tráiler, la cosa de por sí se veía mal, los trajes se veían baratos, como de mala calidad, la villana cero interesante, simplemente parecía un reciclaje de Ronan el Acusador, pero con la cabeza de una mujer de 40 años y el tono gracioso y familiar que a la gente ya le aburre, que aquí parecía que el tráiler tenía mucho más interés en mostrar a Miss Marvel haciendo caritas chistosas que en exponer una trama de acción, sumado a la mala reputación que tenía la Capitana Marvel y la mala recepción de la serie de Miss Marvel. La gente tenía buenas razones de no esperar lo mejor de esta película, de no estar emocionados por verla y por desgracia cuando llegó, pues la película simplemente no fue el mejor producto tampoco. Y con respecto a la cuestión de la ideología, yo soy de la idea de que si una película es muy buena, puede llegar a romper esa barrera y alcanzar el éxito o ser apreciada por un público, aun si la ideología que lleva no les gusta, como Mad Max Fury Road, que es feminista más no poder, pero que está tan bien hecha que ni a los antifeministas les importó. Pero en cuanto a The Marvels, esto de cualquier modo no debería haber sido un problema, ya que a diferencia de la primera película de Capitana Marvel y las escenas pandering que tuvo, acá ya se quitó, yo diría que por completo esa clase de contenido antimachista in your face, por decirle de algún modo, y The Marvel simplemente es una película de acción y aventura, como cualquier otra película de Marvel, la única diferencia siendo, creo, que las tres protagonistas son mujeres. Pero de cualquier modo el daño ya estaba hecho. Por la mala voluntad que Brie Larson cosechó entre este público antifeminista, se generó la idea de que todo lo que Capitana Marvel tocara sería contenido feminazi y esto tuvo sus repercusiones. Y bueno, todavía vamos a encontrar gente comentando con que The Marvels es feminazi, woke, antihombres, 100% real, no fake, bajo argumentos de lo más absurdos, pero ya no podemos hacer nada más al respecto. Marvel, por desgracia, planeó mal su estrategia con este personaje y prácticamente envenenó el pozo para los proyectos de Capitana Marvel. Pero bueno, ya entrando a ver la película en sí, aunque es una mejora en cuanto a contenido en comparación con Capitana Marvel, que pese a todo recaudó $1 billón en taquilla, algo que no pudo hacer por ejemplo Doctor Strange, y hacer solamente una divertida aventura al estilo Marvel, esto tampoco fue suficiente. Como decía en mis anteriores reseñas, el público ya parecía estar harto de estas películas de relleno del género de superhéroes, con un tono tan ligero y familiar, que no aportaran mucho y no se sintieran relevantes o importantes. Y eso no se veía solo en Marvel, sino también en la competencia, con películas como Shazam 2 o Blue Beetle, que también fueron grandes fracasos en taquilla. Y el guión de The Marvels está lejos de ser algo estelar. Tenemos los problemas de los que ya se ha acusado antes a Marvel, demasiados chistes, una trama muy ligera, una historia sin ambiciones, sin temas provocadores, sin giros, poco relevantes, salvo por la escena postcréditos. Le sumamos también que esto es secuela de 3 proyectos distintos, Capitana Marvel, WandaVision y Miss Marvel, lo cual quizás no llamó la atención de la gente. Incluso una mayoría de críticos, tanto amateurs como profesionales, de los que tienen muy pocas objeciones ideológicas, han dicho que el guión simplemente no es bueno, que los personajes no tienen la mejor caracterización, que la trama y la edición son demasiado aceleradas y llenas de exposición, y que la historia en sí no es muy original ni coherente.
También es la película de Marvel de menor duración, sacrificando la posibilidad de una historia con mayor profundidad. Por ejemplo, tenemos algunas semillas de la relación entre las tres protagonistas, el drama entre Carol y Mónica por la muerte de la madre de Mónica, o las lecciones de realidad que Carol intenta darle a Kamala, pero ambas escenas se resuelven demasiado rápido sin profundizar mucho en estos temas. Un Nick Fury con una caracterización que para muchos resultó demasiado ridícula, aunque personalmente no es algo que me importe. El hecho de que se nos pasó totalmente por alto los hechos ocurridos en Secret Invasion, dejando al público que la vio muy confundido y con la noción de que lo que sea que pase en estas series literalmente no importa o no tiene repercusión. También lo confuso que resulta este dispositivo de la trama, del por qué las Marvel están cambiando de lugar a cada rato, las secuencias climáticas un tanto incomprensibles y que resultan algo forzadas en vez de emocionantes, con todo esto de que al final Mónica tiene que meterse a un portal para cerrarlo por dentro, entonces no se entiende. Secuencias que si bien para algunos fueron divertidas, eran innecesarias o no suman nada a la trama, como la escena de los gatos. Hay también algunas otras críticas con las que yo no estoy personalmente de acuerdo. Por ejemplo, la villana, que algunos habían dicho que era tan mala que hacía ver a Malekith, el de Todo el Mundo Oscuro, como un personaje de Shakespeare, pero personalmente, si bien está medio rara ahí la interpretación de la actriz, encontré a este personaje que tenía una motivación mucho más entendible, bastante mejor de lo que esperaba. El problema con ella es que, como ya lo dije, desde el tráiler no llamaba la atención, porque ya llegamos a un punto en que a Marvel simplemente ya se le está acabando su reserva de villanos interesantes o famosos, y este personaje de Dar-Benn no tenía absolutamente nada de llamativo o siquiera algo que no hubiéramos visto antes. Es igualita a Ronan, hasta tiene el mismo martillo, pero aún así personalmente a mí me gustó mucho la película. Aunque la trama no sea la mejor, toda la aventura resultó muy divertida, y es que al menos Mónica y Kamala fueron de entrada dos personajes que a mí me gustaron mucho, y aquí siguen siendo agradables. Más Kamala porque Mónica no se siente que aporte tanto a la trama de la película, por desgracia. Y sobre todo esta película le hace un gran favor al personaje de Carol. La primera película cometió grandes errores, pero creo que el mayor de todos fue hacer de Capitana Marvel un personaje muy plano. Esta decisión de que durante toda la cinta fuera un personaje que había perdido la memoria, la desconectó casi por completo de la capacidad de empatizar con el público. Pues se entiende que Carol se supone que es una militar, pero su motivación nunca queda clara o no es muy entendible. Se nos dice que su tema es que el querer siempre romper sus límites, pero nada de esto nos ayuda a entenderla mejor o empatizar con ella. O sea, simplemente quería hacerla mejor o algo así, no resultaba lo suficiente para poder empatizar con ella como personaje. O sea, también hay quienes dicen que es un doble estándar criticar a Carol por ser seria, cuando Capitán América también es un militar y personaje bastante serio, pero con Steve desde la primera película tienes varias escenas como la de la granada y otros momentos introspectivos que te dejan muy claro quién es y de qué va y te permiten conectar más con él. Con Carol no tuvimos en la primera película nada de eso, y hasta las escenas que debían ser conmovedoras, como cuando habla con la mamá de Mónica, no tenemos ni la más mínima reacción de la capitana. Pero bueno, igual pudo haber sido peor, como en las series animadas y en ciertos cómics donde básicamente se le da a Capitana Marvel la personalidad de una bravucona. Pues bueno, de Marvel se resuelve en parte este problema con una Carol un poco más abierta, además de explicarnos el por qué se fue de la Tierra, este sentimiento de culpa que desarrolló luego de condenar al planeta de los Kree y estar buscando una solución para este problema. Y en general vemos acá cómo Carol se transforma en un personaje más empático y comprensible, lo cual ayuda bastante a esta heroína, pero creo que aún así no lo suficiente para consolidarla como alguien muy especial, como un personaje digno de las nuevas grandes figuras del MCU, como si lo lograron Black Panther, Doctor Strange o incluso Wanda o Yelena Belova, que le llevan mucha ventaja en ese sentido. De cualquier modo, hay en The Marvels bastantes cosas buenas y la mayoría de la gente que sí vio la película lo reconoce. Gracias a la corta duración que tiene es un poquito más fácil disfrutarla sin que se vuelva pesada. Las secuencias de los cambios de poderes son entretenidas. Kamala y su familia aportan bastante corazón y bastante buen humor. Algunas secuencias como las del planeta musical quedan como algo memorable sin abusar de ello. Y al final en la escena postcréditos Marvel nos da a los fans justo lo que todos queríamos ver, una nueva versión alterna de la mamá de Mónica. Ya en serio, tenemos un nuevo crossover con el universo de X-Men de Fox, donde al parecer el profesor Xavier sigue vivo. Supongo que veremos qué más pasa en las próximas películas de Avengers. Pero bueno, en conclusión, para mi gusto, The Marvels es una película perfectamente decente y entretenida de ver, aunque objetivamente quizás no tenga la mejor historia ni sea la mejor película. Personalmente agradezco que exista, ya que ayudó a mejorar el personaje de la capitana, aunque por desgracia al público al parecer simplemente ya no le llaman la atención estas películas de superhéroes tan ligeras y familiares. Y bueno, con esto termino por fin mi titánica revisión de Marvel Fase 4 y la mitad de la Fase 5, o como a lo mejor le podría llamar la saga de Kang.
porque es probable que este personaje ya no regrese. Llevaba ya un par de años queriendo hablar de todo este tema de Marvel, pero aún así me quedan muchas cosas más que decir sobre el universo Marvel, su estado actual y el género fílmico de los superhéroes en general, entre otras reflexiones. Esperen muy pronto mis siguientes podcasts al respecto aquí en Hero Box.